Bueno, buenos días a todos. Acá hoy tenemos el agrado de conocer a Germán Dima. Él es licenciado y doctor en física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el Departamento de Física, pero por sobre todas las cosas es un gran divulgador. De hecho, lo conocimos nosotros a través de charlas de divulgación, así que bueno, te damos la bienvenida y esperamos que vos nos cuentes tu historia. Bueno, muchas gracias y antes que nada, gracias a Solange, Andrés y equipo por la invitación. A mí es un honor gigantesco poder estar acá presentando. Y bueno, como bien me presentaron, soy doctor en física, también hago divulgación en mis ratos libres y trabajo principalmente como científico de datos. ¿Sí? Y la idea de esta charla, déjame ahora compartir pantalla, es hablar de esto. Justamente. Ahí, cuénteme si están viendo. Sí, sí. Bien, entonces la idea es un poco contar qué es esto de la ciencia de datos y el objetivo de toda la presentación es que ustedes se lleven una idea de esto, ¿no? De qué trabaja un científico de datos y que lo que veníamos hablando al principio de la reunión, fuera de cámara, como quieran decirlo, es desmitificar un poco este tema de la ciencia de datos junto también a otras disciplinas de las ciencias exactas y naturales como algo que elitista y que solamente si sos una persona recontra estudiosa y la tenés súper clara con los números, puedes acceder. Vamos a ver a lo largo de toda la presentación que es algo que afecta un montón de áreas, que se pueden hacer un montón de cosas y que agarra un abanico interdisciplinario tan grande que yo me apuesto a decir que no importa qué carrera estudies, podés ejercer como esto. Yo la presentación la traté de hacer lo más descontracturada posible. No sé cómo es el esquema en sí. Yo por mí, si alguien quiere hacer preguntas en el medio o no, eh, vendémosle para adelante. No sé, Solange, Andrés, Sí, cómo ustedes ven. en general, como vos no podés acceder al chat, bueno, salvo que tengas dos Ah, pantallas, sí. Andrés y yo vamos manejando el chat y si alguna persona pregunta, lo escribe por el chat, a menos que se anime a prender el micrófono Ok. y lo haga directamente, pero si no, las preguntas en general se dejan por el chat y nosotros tratamos de interrumpirte en el momento adecuado para hacerte la pregunta. Así que Bien. básicamente esa es la dinámica. Ah, ok, ok. Yo tengo otra computadora acá, cualquier cosa, si no. Bien, Bueno. perfecto. Bueno, entonces la idea de esto es de qué trabaja un data scientist o un científico de datos. Y para responder esto, quiero hacer un poco de historia y abordar una de las problemáticas y de las interrogantes que más han apasionado a los seres humanos desde principios de los tiempos, y es el cielo. ¿Sí? Ya desde épocas inmemorables siempre hubo una fascinación por entender, observar el cielo y tratar de descubrir qué eran las cosas que ocurrían eh, allá arriba. Estamos hablando ya del siglo III antes de Cristo, donde empieza a haber los primeros registros y empieza a haber una evidencia que la gente le interesaba tanto desde las estrellas, las constelaciones, los planetas, que pensaba que había un espejo entre lo que ocurría en el cielo y lo que ocurría en la tierra, pero ya a nivel de persona. O sea, la gente decía que las cosas que ocurrían en los astros no solamente habían impactado en el pasado, sino que impactaban en el presente, en las personalidades de las personas, en las acciones, sino en el futuro. Entonces, dado esa premisa, era recontra importante tener una idea de, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué soy así? Entonces, estudiemos, observemos y analicemos todo lo que ocurre más allá de la Tierra. Al ser una pregunta tan grande, ¿sí? Esto era abordado por diferentes disciplinas y cada una iba aportando diferentes observaciones, diferentes opiniones y si bien en esa época muchos de los eruditos eran los que más observaban el cielo y tiraban hipótesis, eso se fue abriendo y diversificando cada vez más. Seguimos avanzando en los siglos y llegamos al siglo XVII después de Cristo, donde fíjense todo el tiempo que pasó y esta pregunta siempre igual, observar el cielo y tratar de entender y cómo nos afecta a nosotros. Para esa época empieza a haber una estructura, fíjense que
ya se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que, bueno, se había planteado que que la Tierra estaba rodeada de esferas, ¿sí? La mayoría concéntricas con las tierras, había algunas separadas, y que los astros, los planetas, las estrellas, incluyendo el Sol, la Luna, se movían alrededor de estas esferas quietas, y como había una necesidad de pensar de que todo era armonioso y prolijo, decía que todo se movía sincrónicamente. Para ese entonces, la matemática, que estaba muy avanzada, se había metido mucho en el tema de las observaciones en el cielo. Y esta gran disciplina de preguntarse cómo nos afecta se vio como medio separada. Había gente que estudiaba, bueno, el movimiento, o sea, la dinámica de los cuerpos celestes, de los planetas, tratando de predecir eclipses o tratando de entender los movimientos de los cometas, y otro conjunto de personas que veía el impacto por adentro de la esfera lunar, de esta esfera ellos decían que se movía la luna, de ahí para adentro, es decir, bueno, con estos movimientos quizás no tan descriptivos, pero bueno, cómo me afecta a mí en la vida personal. Bueno, esto es lo que en la actualidad conocemos como astrología y astronomía, que son palabras que difieren en dos letras nomás, pero conceptualmente son cosas que, si uno le preguntan ahora, son completamente distintas. ¿Sí? Una es es una disciplina que está basada en el método científico, en el pensamiento crítico, y otro tiene que ver más con las creencias. O sea que si a día de hoy sería muy difícil pensar de que estas dos cosas nacieron de algo en común y en algún momento se fueron separando a hacer algo completamente distinto como lo es hoy. Entonces, lo que quiero recalcar es que el tema de las disciplinas, si bien, bueno, o sea, la matemática o la medicina tienen un montón de tiempo, pero las disciplinas no son algo fijo en el tiempo, siempre se creó, sino que son algo dinámico, que se pueden crear disciplinas nuevas a partir de otras desaparecer u otras juntar. Vamos a hacer otro repaso histórico, que no tanto en el pasado, porque ya me pierdo en el tiempo, pero uno más o menos 200 años en el pasado. Y contar un poco acerca de la evolución de la ciencia de la computación. La ciencia de la computación fue una de las disciplinas que más creció en los últimos tiempos. ¿Sí? Pero nuevamente, fíjense la escala de tiempo, ¿no? Nosotros estamos hablando de siglos, acá ya estamos hablando de las centurias. Teníamos las tarjetas perforadas, ¿sí? Entre el 1800 y el 1900, e inmediatamente ya empezaron a venir las primeras computadoras de escritorio, para luego, a partir de 1980, el boom de las bases de datos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de qué tiene que ver con nuestros datos, y ya hace menos de 30 años el boom de Internet. ¿Sí? Internet realmente es un fenómeno totalmente reciente de todo esto. Entonces, si bien se va creciendo en diferentes aspectos, está toda esta parte tecnológica que va creciendo. Y existe otra disciplina que empieza a converger, que empieza a tener puntos en común con este crecimiento en esta dirección de la ciencia de la computación, y es la tecnología de los datos. ¿Sí? Esta disciplina empieza a ver que la ciencia de la computación crece y dice, bueno, para, yo te doy una mano, espera, podemos hacer algo juntos, podemos crecer. Y fundamentalmente, en este último tiempo, el crecimiento que yo considero que más significativo, eh, con más cosas ha aportado, es el tema del almacenamiento. ¿Sí? Ya para más o menos en 1960 empiezan los discos rígidos, como los que nosotros tenemos, a comercializarse para el público general. Y fíjense cómo en pocos años empezó a tener el boom de los pendrives o de las memorias flash. ¿Sí? O sea, el tiempo de evolución de esto se dio gracias a que la ciencia de computación creció un montón, y esta tecnología para almacenar estos datos fue creciendo acorde a eso. Existe otra disciplina que empieza a ver que estas dos también empiezan a crecer en esta dirección y se ve, yo también puedo ayudar, y es el tema de la visualización. ¿Sí? Ya antes de 1800, ya existían la forma de representar la información a través de gráficos, eso no era nada nuevo, pero empieza a haber una cultura muchísimo mejor de cómo representar de forma fácil y simple los datos. ¿Sí? Ya para 1960 empiezan a haber muchos tratados de cartografía, porque antes uno ahora, bueno, con el Excel o con Word uno puede hacer tablas y todo, pero antes los gráficos se hacían a mano y no hace mucho antes. Entonces, los expertos en hacer este tipo de gráficos usualmente eran cartógrafos, porque la tenían súper clara en estas técnicas.
Ya para 1980 empezaron a aparecer las primeras computadoras con software interactivo de, de gráficos, donde uno ponía una tabla y le hacía un gráfico y no tenía que hacerlo uno a mano. Fíjense que no estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Otra disciplina que empieza a juntarse, es decir, bueno, empieza a haber datos, empieza a haber memoria para almacenarlos, la parte gráfica empieza a ser más accesible para todos, es fundamentalmente la matemática, ¿sí? Que si bien la matemática se estaba luciendo con el tema de la probabilidad y estadística para esta época, ¿sí? A partir de 1800 empieza a romperla con la introducción o el uso principalmente del cuerpo de matrices, una forma de representar los números que permitía solucionar y resolver las cosas de forma completamente distinta. Sumando a esta ola, ¿sí?, de mezclas entre cosas de computación, tecnología y visualización, en 1962, un matemático llamado John Stuckey presenta un artículo, un paper, una publicación, en el cual utiliza por primera vez la palabra analítica de datos o data analytics, ¿sí? En ese artículo, Tukey, en su, eh, en su, en su opinión personal, dice que las matemáticas no son una ciencia, ¿sí? Pues se habrá ganado el odio de muchos matemáticos, porque él decía que, bueno, que al final las cosas matemáticas vos las terminabas haciendo con lógica y demostraciones. Pero él lo que decía que analizar datos, ¿sí?, sí es una ciencia, porque eso depende justamente de la confianza en la experiencia de- de- del día a día. Entonces, plantea diciendo, bueno, miren, analizar datos, esto puede hacer se puede ver como algo de ciencia, ¿sí? Y justamente los datos eran accesibles gracias a que había buena visualización, que es la rama de arriba, gracias a que estaban bien almacenados, que es la rama de arriba, y gracias a que había tecnología suficiente, que es la rama de arriba. Entonces todo se empieza a mezclar. Y finalmente, otra de las ramas de la matemática, la voy a poner por separado, pero es parte de la misma, es la estadística, que la estadística en los últimos años sí realmente eh, hizo un boom gigantesco, principalmente a partir de 1900, con el tema de la inteligencia artificial, y en el año 2000, de ahí para adelante, con las redes neuronales. Déjenme que tengo que minimizar porque estoy viendo la pantalla mía y no estoy viendo el PowerPoint. Todo esto lo que llevó es a que todas estas ramas se fuesen juntando y convergiendo en lo que conocemos ahora como la disciplina de ciencia de datos. Sí, un montón de disciplinas por separado que, que convergen en una sola, ¿sí? Y esto nuevamente como el ejemplo anterior, ¿no? Varias cosas con separado que cada uno aporta y de repente nace algo nuevo. No es que nació en el 2010, pero más o menos porque el primer término utilizado como ciencia de datos ocurre en 1985, como ciencia de datos tal como lo conocemos ahora. ¿Sí? O sea, la ciencia de datos es una disciplina que es recontra reciente, no tiene ni 40 años. De hecho, me juego la cabeza que en un par de años se va a llamar de otra forma. O sea, para mí ese es un work in progress el nombre, ¿viste? Bueno, lo ponemos así y después vemos qué nombre le ponemos. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos per se? Bueno, al ser una disciplina muy nueva, la definición formal, si quieren, de la Wikipedia, es medio variante, porque todavía no está definida del todo. Yo encontré una nube de palabras, sepan disculpar que está en inglés, de lo que la gente relaciona con ciencia de datos, qué palabras les suena, ¿sí? Entonces, uno puede ver cosas del estilo computadora, matemática, ingeniería y visualizaciones, que es prácticamente las cosas, son de las ramas que estuvimos mencionando que han aportado al nacimiento de la ciencia de datos. Justamente la intersección de todo eso es lo que define a esta disciplina. ¿Sí? Es una disciplina que utiliza los algoritmos, o sea, si quieren, los métodos, las recetas, las fórmulas del machine learning, utiliza el modelado para analizar datos y utiliza todo el rigor científico de la estadística. ¿Sí? A mi parecer es un Frankenstein, ¿sí? Es un poquito de cada cosa y bueno, se va viendo eso. De hecho, hay una definición que me parece, no lo define per se, pero es un buen comentario sobre qué es la ciencia de datos y que dice, un científico de datos es una persona que sabe más estadística que cualquier programador y sabe más programación que cualquier estadístico, ¿sí? Eso lo dijo John Will, que es un científico de datos muy, muy grosso que trabajó en Google. Entonces, es así, es un intermedio. Los roles de un científico de datos, ¿sí?, van por el lado de recopilar
y a analizar los datos, ahora vamos a va hablando un poco de esto, de transformar estos datos que vienen de una forma que no son claras a algo que uno pueda interpretar y dar a conocer eh, resultados y responder preguntas al respecto, y de comunicar. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque el científico también tiene que comunicar los resultados, es parte de su trabajo, aunque no lo parezca. ¿Y qué son los datos? ¿No? Porque entonces tenemos ciencia de datos, ¿sí? Son 3 palabras, vamos a analizar tanto qué es la ciencia y qué son los datos en esta nueva disciplina. ¿Qué son los datos per se? Bueno, los datos son los resultados, es el producto de, por ejemplo, encuestas, ¿sí? Son los números o los papeles de las respuestas en sí, de mediciones, si uno realiza un experimento y extrae los datos de ahí, o de registros, uno de repente no hace un experimento y se pone a anotar cosas que va a observando. Los datos en sí vienen, se llaman sin procesar, que muchas veces se utiliza la palabra crudos, ¿sí? Entonces, así como están los datos, no se puede contestar ningún interrogante. Si yo, por ejemplo, pienso en un censo, ¿sí? Si hizo un censo, entonces los datos yo lo puedo pensar como todas las hojas de que el censista anotó cuando pasó por la casa de la gente. ¿Sí? Una habitación llena de hojas, bueno, esos son los datos. Entonces yo no puedo, si yo me pregunto, bueno, no sé, ¿qué proporción de gente de más de 60 años vive en la Argentina? No puedo contestar eso, porque o sea, está ahí la respuesta, pero los datos en sí son los papeles, nada más. Entonces el científico de datos lo que hace es extrae la información de los datos. Uno utiliza muchas veces información y datos como términos intercambiables, pero hay una distinción, ¿no? La información es lo que me permite a mí responder las preguntas y vienen de los datos. El científico de datos es como la persona que interroga en un juicio para sacarle la respuesta. Déjeme entonces mostrar un ejemplo de justamente cómo se pueden sacar la información y hacer hablar los datos. Y vuelvo, esta presentación tiene un montón de viajes al pasado. Entonces déjenme volver al pasado, más o menos en 1854, en la ciudad de Soho, en Londres. Más o menos en esas fechas, Londres estaba siendo azotada por un montón de brotes de cólera, una enfermedad que se desconocía mucho, de hecho se pensaba que se contagiaba por el aire, y en este año ocurre un brote en esta ciudad. Entonces lo que se empieza a llevar es un registro, día por día, de la cantidad de enfermos y la cantidad de muertes que había. Y los médicos empiezan a notar que, bueno, que mientras conforme pasaban los días, la cantidad de enfermos disminuía y la cantidad de muertes también, quizá no al ritmo que a uno más le gustaba, pero no podían hacer nada más que registrar casos, ¿sí? O sea, uno podría decir, bueno, puedo esperar a que espero que se muera poca gente, pero el ritmo veía muy lento. De hecho, lo que se habían hecho era un gráfico de cómo a medida que pasaban los días iban decayendo las muertes. Está en baja calidad porque es el gráfico original de la anécdota que voy a estar contando. Entonces, bueno, algunos habrán dicho, bueno, esperemos unos días más y quizás deja de haber muertes, pero no estaba resuelta la pregunta, ¿cuál es la razón de este brote? Es entonces cuando aparece un médico llamado Jon Snow, que para los que preguntan, no es el personaje de Game of Thrones, y Jon Snow lo que dice es, bueno, está muy lindo este gráfico en el cual me muestra que si espero tiempo suficiente, probablemente la cantidad de muertos decaiga, pero como no respondo la pregunta, hay que dar una vuelta a estos datos, hay que sacarle la información a estos datos. Snow lo que hizo fue agarrar esta tabla y con exactamente los mismos números, en lugar de mostrarlos de esta forma, los plasmó en un mapa. Agarró el mapa de la ciudad y dijo, bueno, voy a anotar todas las muertes, no día por día cuántos son, sino dónde ocurrieron. ¿Sí? No hizo más que eso. Y notó que había una región en la cual había más cantidad de fallecimientos que en otras. Fue personalmente a investigar y lo que se encontró fue con una bomba de agua. ¿Sí? La bomba de agua la desarmaron, vieron que las napas estaban contaminadas, de hecho, cuenta la anécdota que hasta encontraron un pañal de un bebé que había sido diagnosticado con cólera hacía poco, y bueno, si la gente tomaba agua de ahí y el agua estaba infectada, estaban todos contagiados. También yo no pensaba que el cólera no se contagiaba por el aire. Bueno, la bomba de agua fue clausurada
y permanece en la ciudad de Soho, de Londres, a día de hoy como el símbolo de esta persona que simplemente por dar vuelta a los datos y buscar la información pudo salvar un montón de vidas. Y uno dice, bueno, ok, si siempre hubo datos y siempre hubo estadística, ¿por qué ahora nace esta disciplina de ciencia de datos? Si bien hay varias hipótesis explicando esto, yo principalmente creo que se debe a Internet. Esto de acá es la cantidad de usuarios por año, ¿sí?, que alberga Internet medido en millones. Y uno ve que a medida que pasan los años, esto va creciendo más o menos de manera lineal. Y uno podría decir, bueno, asumiendo que la accesibilidad a Internet eh, o llegó a su límite o crece muy poco, bueno, la población mundial crece, entonces, bueno, nace más personas se conectarán a Internet. Hasta ahí bien. El tema es cuando uno se pregunta, no solamente sobre los usuarios que navegan en Internet, sino por los datos que comparten y los datos que se generan. El crecimiento anual de cómo se transfieren y se generan los datos, ¿sí?, crece de manera exponencial, ¿sí? O sea que crece como una curva hacia arriba. Y fíjense que acá inclusive hay una proyección hasta los años 2025 y la medida de crecimiento es muchísimo mayor que la cantidad de usuarios. Entonces uno tiene muchos usuarios que van creciendo, pero a su vez los datos y el volumen que se comparten es cada vez más y más y más grande. La unidad con la cual se están viendo, como el otro gráfico, se medían en millones, esta unidad son los zettabytes. Y uno podría preguntarse, ¿un zeta qué? Porque yo por lo menos hasta que preparé la charla no tenía ni idea de qué era un zettabyte. Bueno, quizá muchos de nosotros, la gente de esta generación, ha utilizado los disquetes. Los disquetes entraban en el orden del megabyte como unidad de almacenamiento y 1000 disquetes, o sea, 1000 megabytes, forman un gigabyte. Un gigabyte es del orden de lo que almacena un DVD. 1000 gigabytes forman un terabyte. Un terabyte más o menos es lo que las computadoras de a día de hoy albergan. 1000 terabytes, ¿sí?, que ya es un montón. O sea, de hecho, se piensa que de acá a 4 o 5 años tendríamos recién discos de 100 terabytes. O sea, pensar en 1000 terabytes es un montón. 1000 terabytes forman un petabyte. 1000 petabytes forman un exabyte. Y 1000 exabytes forman un zettabyte, ¿sí? Entonces, para poner un poco en marco de qué capacidad es un zettabyte, ¿sí?, en un zettabyte entran 30.000 millones de películas, ¿sí?, en 4K de definición. El doble de videojuegos, ¿sí? 7,5 billones de canciones, que uno tardaría 70 millones de años para escucharlas a todas. Entonces, el volumen de cómo se maneja la información en Internet crece gigantescamente, ¿sí? Se pronostica que para fines de este año el volumen total de información generada y compartida en Internet, estamos hablando de casi los 100 zettabytes, ¿sí? O sea, es muchísimo. Y uno preguntaría, bueno, ¿de dónde salen todos estos datos? ¿Por qué hay tantos en Internet? ¿Dónde están? ¿De dónde salen? Bueno, diariamente en el 2022 se generan 650 millones de tweets, 333.000 millones de mails, 4 billones de mensajes de WhatsApp, 400.000 horas de reproducción en Netflix y se consultan 9.000 millones de preguntas en Google. Este es un gráfico del año pasado, sepan disculpar que está en inglés, de los datos por cada minuto. Y por más que uno no reconozca todos los nombres, bueno, no sé qué será BEM, bueno, no importa, vienen los volúmenes, ¿no? Los K son los 1000, los M son millones, o sea que por minuto se generan datos, todo el tiempo a una velocidad que por lo menos yo pienso y ya me da vértigo. Actualmente este volumen gigantesco de datos cumple con ciertas propiedades que se las llama las 4B de los datos actuales. La primera es el volumen, que es lo que acabo de decir recién. Hay una cantidad gigantesca
de datos, por lo menos en la nube, en Internet. También está la B de la velocidad, ¿sí? Porque no solamente en Internet los datos se generan, sino que la transferencia y la accesibilidad a los mismos es muy rápida, ¿sí? Uno pone a bajar una película, se tarda, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿Una hora máximo? Sí, o sea, grandes volúmenes y una facilidad y rapidez para acceder a los mismos. Por otro lado, hay una variedad gigantesca. No es que tenemos muchos datos rápidos, pero todos hablan de lo mismo. Hay de todo, desde medición de experimentos hasta cosas sociales, de todo, de todo, de todo, de todo. Y eso está buenísimo porque uno puede sacar un montón puede responder un montón de preguntas al respecto. Ahora, una Sí, cosa, perdón por interrumpir la charla. por favor. Me quería hacer una pregunta. Tomando en cuenta la cantidad de datos que usted dijo, un zettabyte, que eran, como dijo, ¿cuánto eran? 7.500 millones de videojuegos, Sí, ¿cuánto de película? Bueno, sí. una pregunta. ¿Eso sería más información que la que puede almacenar el propio cerebro o menos? Es que es muy complicado hacer esa comparación. Yo entiendo. Porque es muy complicado, si querés, medir con la misma vara de, bueno, che, ¿cuánto tiene ese pendrive de información a cuánto puede uno almacenar? Es pertinente la pregunta, pero no sé cómo medir, o no sé si es justo decir, bueno, a ver, ¿yo cuánto tengo de memoria? Como si fuese algo fijo, ¿no? O sea, como que, bueno, yo ahora tengo, no sé, 4 megas de memoria. ¿Y qué significa eso? O sea, que si, o sea, pierdo las llaves es porque llegué al espacio límite. ¿Puedo borrar datos de la cabeza? ¿Puedo, Claro, mano, me voy a olvidar de tal cosa porque necesito aprender esto? Bueno, tengo que dar esta charla, tengo que más o menos aprendérmela. Significa que después del día de mañana tengo que borrarla. O sea, es muy complicado. Entiendo la pregunta porque digo, me parece piola para compararlo, pero creo que hay algunas cosas de, bueno, el ser humano puede almacenar, pero es como muy incierto, ¿no? O sea, con duras penas entendemos cómo el ser humano recuerda cosas, aprende cosas, como para venir con la misma vara de decir, bueno, a ver cuántos bytes, kilobyte, megabyte, gigabyte, exabyte, petabyte, zettabyte, ¿cuántos de estos tenés? Me parece que es como, no sé, como preguntarse si la palabra elefante es un verbo regular o irregular, ¿viste? Como si, bueno, no sé si lo puedo clasificar. Perdón que no pueda contestar la pregunta, pero me parece que es como que no se podrían comparar. no, no, perdón, en realidad tiene razón, porque además el concepto del cerebro actualmente sigue siendo muy abstracto de la información. Sí, Así que, sí, no sé, pero supongo que mucho, espero que mucho. No sé, porque viste que no solamente uno recuerda cosas en sí, pero, o sea, también recuerda con los sentidos, o sea, como que es muy raro el tema de eso. Estaría bueno saberlo, pero seguramente, o sea, yo podría decir que, a ver, invierto la pregunta, ¿no? Un ser humano seguramente no podría recordar todas las cosas que hay en Internet, ni mucho menos. Entonces, digo, quizás puedo ver otra cosa, pero creo que por ahí no sé, Acá no lo veo. Carla Sí, también comenta que la accesibilidad de esos datos en nuestro cerebro es un condicionamiento importante sí. como parte Sí, de la completamente. discusión. Bueno, la cantidad de veces que una cosa dice, che, ¿sabes que me acordé de tal cosa? Y en el momento, o sea, algún evento disparó que recuerdes algo del pasado, pero en otros momentos vos te quedas a acordar y no, o sea, que no es tan fácil como acá que decís, bueno, si yo hago un clic acá y esto se descarga en el tiempo, bueno, es algo que le den de baja, yo siempre voy a seguir cliqueando y siempre va a seguir bajando. ¿Viste? Acá es como más complejo. Sí, sí, el tema del cerebro y la accesibilidad a la información es un tema aparte y es un terra incógnita en un montón de aspectos. bueno, muchas gracias No, igualmente. por favor, por favor. Bien, continuamos entonces. La cuarta B corta es el valor, ¿sí? Es que los datos en sí, que ya sabemos que son muchos, que son rápidos de acceder y que vienen variados, sirven para algo, ¿sí? Porque lo único que falta es que fuesen datos que no sirven para nada, sino que se puede extraer muchas cosas de los mismos. Entonces, un conjunto de datos que tengan estas propiedades, por ejemplo, los datos de Internet, componen lo que se llama la Big Data o el Big Data, ¿sí? Los grandes datos, ¿sí? Cuando se habla de Big Data se habla de esto, de conjunto muy grande de información, puede ser las cosas de Internet, pueden ser, no sé, mi biblioteca, por ejemplo, pero que mantengan estas propiedades de accesibilidad, de volumen, de valor y de variedad.
Y como vengo insistiendo en la charla, no solamente se puede vivir de los datos, ¿no? Porque los datos en sí son cosas que por sí solas no hablan. Entonces lo que hay que hacer es extraer, hay que exprimirlos, ¿sí? Extraer la información, que es lo que a uno le va a servir. Y con esa información se puede generar conocimiento. Se puede hacer una pregunta, bueno, che, entonces, bueno, con esta información lo respondo y dado que una pregunta fue respondida, uno puede decir, bueno, entonces voy a preguntar tal otra cosa. Y quizás es necesario volver a los datos. Entonces hay un ciclo entre datos, información, preguntas y volvemos, que esto se retroalimenta y va creciendo. Y es tan grande o tan fructífero este ciclo de extraer información y conocimiento que muchas empresas, muchas organizaciones o muchos establecimientos le empezaron a encontrar la vuelta en esto. Entonces, hay un gráfico en el cual vamos dando cómo, dado uno que tiene un montón de datos, ¿sí? Puede empezar a crecer, ¿sí? A medida que uno va haciendo preguntas cada vez más complejas, ¿sí? Entonces, supongamos que yo soy una empresa que vende algo y mis datos son el registro de ventas. Yo tengo anotado cada vez que vendí un producto mío y también tengo anotado cuánto me salió a hacerlo, tengo anotado la información de los clientes, tengo información si a la gente le gustó el producto o no, tengo un montón de encuestas y de datos, pero ahí solos. Entonces los acumulo y no gano nada. Pero si yo digo, bueno, voy a agarrar estos datos y voy a preguntar, bueno, en los últimos años, ¿cómo me fue con materia de ventas? ¿Vendí mucho, vendí poco? ¿Los clientes son siempre los mismos? ¿El agrado por los productos que me compran subió o no? Entonces, si yo empiezo esas son las preguntas en las cuales yo necesito sacar la información de los datos, empiezo a tener un poco más de noción de cómo me fue, ¿sí? Entonces, eso es un crecimiento, es un valor para mi empresa. Un nivel de complejidad un poco mayor, que también implica madurez, es decir, bueno, perfecto, pero ¿cómo me está yendo ahora? Porque si solamente me quedo en el pasado, bueno, tengo que esperar a diciembre del 2022 para hacer el balance y decir, bueno, ¿cómo me fue? Quizás yo podía haber cambiado cosas en el momento. Entonces, un paso más de complejidad es decir, bueno, a día de hoy, ¿cómo me está yendo? En este nivel de maduración, el paso siguiente es, bueno, así como estoy ahora, ¿qué va a pasar próximamente para poner si uno tuviese conocimientos del futuro, uno puede tomar estrategias que lo ayuden. Y finalmente, decir, bueno, sobre todos los escenarios posibles del futuro, ¿cómo puedo hacer yo para ir a uno de ellos? ¿Sí? Estos son niveles de complejidad que se generan a través de analizar datos y accionar ante ellos. De hecho, se dice que hay una cultura data-driven, o sea, impulsada por los datos. Es decir, tomar acciones y actuar en consecuencia, no bueno, a mí me parece, yo creo que, sino, bueno, acá están los datos sobre la mesa, acá está la información, ¿sí? Bueno, accionemos respecto de estas cosas. O sea, sí, con la experiencia de uno, con la expertise, pero fundamentada. Eso se llama la cultura data-driven. Y no solamente es importante los datos, o mejor dicho, la información, sino qué preguntas uno se hace, ¿no? Porque si no, si la pregunta no está bien hecha, menos aún va a estar la respuesta y menos aún va a estar la conclusión. Déjenme contarles entonces algunos casos de uso particulares en donde diferentes compañías han utilizado el tema de ciencia de datos para hacer cambios que realmente marcaron la diferencia. Por lo que encontré en Internet, son cosas principalmente de Estados Unidos, pero escalan a nivel global. Facebook y todas las redes sociales, ¿sí? No es que te dejan que vos postees las cosas y es una plataforma libre en eso y no hacen nada con esa información, sino que utilizan justamente las interacciones entre personas, los tipos de comentarios para hacer un análisis social que va desde conectar a más personas hasta tener, bueno, una idea de cómo es la población, tanto en opiniones como en ideologías, en grupos. Amazon, también Mercado Libre, ¿no? O sea, todo el tema de la mejora del e-commerce, o sea, del comercio electrónico. Todo se da a través de que analizan volúmenes gigantescos y dicen, bueno, a la gente le gusta esto, entonces vamos a hacer, sí, todo eso es una tarea que un humano o un conjunto de humanos en sí no podría hacer por el volumen gigantesco de datos. El tema de Uber, ¿no? Uno pide un Uber, un Cabify en el teléfono y eso, bueno, automáticamente estás más cerca de acá, te voy a recomendar a tal conductor que está cerca y hay gente que puede tomar un viaje terminando de otro. Toda esa optimización
de los viajes no solamente con los recorridos, con los tiempos, sino poder geolocalizar a las personas, se da gracias a que hubo un importante análisis en ciencia de datos. El tema de los bancos en sí, todo el tema de la experiencia del usuario es imposible si uno va poniendo las opiniones sobre las transacciones y todo, o los servicios de los bancos, analizarlos manualmente o con una estadística clásica. El tema de hotelería, ¿sí? Los hoteles, Airbnb. Bueno, yo quiero hospedarme en un lugar que esté cerca de tales museos, pero que también me quede cerca de la avenida principal. Bueno, ¿cómo encontramos todo esto? ¿Cómo encontramos que cumple un montón de condiciones? Todo eso sale de analizar volúmenes gigantescos de datos. Y finalmente, las plataformas de streaming, todo lo que sea Spotify, Netflix, ¿sí? Las recomendaciones. Bueno, yo le di likes a todas estas cosas y me va a recomendar algo similar. Esto es pura y exclusivamente producto, una buena aplicación en ciencia de datos. Entonces, tenemos que hay un montón de áreas. Mencioné hoteles, Spotify, hay un montón de áreas que tienen una cantidad gigantesca de volumen de información. Y por otro lado, hay casos de uso que acabo de mostrar recién, que las decisiones basadas en datos son realmente importantes. Entonces, bueno, claramente hay que hacer algo con eso, hay que explotarlo. Y el tema es que se necesitan muchos perfiles para que ocurra este análisis de esta extracción de la información de los datos, ¿sí? Entonces, uno preguntaría cómo manejarse en este nuevo mundo. Vuelvo a repetir, perdón que sea insistente, pero esto es algo muy nuevo en escalas de las que se forman las disciplinas, por lo cual puede ir cambiando alrededor del tiempo. Muchas empresas, de hecho, tienen nombres distintos para las ocupaciones. Yo voy a mencionar 3 roles que usualmente están en todos los lugares de cómo hacer cómo llegar a una tónica data driven. El primero son los ingenieros de datos, ¿sí? Es el oficio de ingeniería en datos. Estas personas es un rol más, como dice la palabra, más ingenieril. Son aquellas personas que construyen, prueban, hacen las arquitecturas de obtener la información. O sea, se encargan de que todas estas cosas que están en Internet o que sean almacenadas para luego ser accedidas de forma rápida y confiable. Manejan más que nada la parte fierrera de los datos. Luego están los analistas de datos, y esos son las personas que hablan con los ingenieros les dan la información un poco más depurada y se encargan de exprimir los datos, extraer la información, generar visualizaciones y generar métricas sencillas sobre qué cosas están diciendo los datos. Y finalmente están los científicos de datos, que muchas veces trabajan con los analistas de datos, muchas veces se los saltean y trabajan directamente con los ingenieros de datos, y son aquellas personas que hacen ciencia con los datos, o sea, extraen información quizá más allá de lo evidente y pueden generar, por ejemplo, modelos predictivos o responder preguntas que si uno mira solamente los datos y dice, no sé si con esto solo lo puedo solucionar. Si uno hiciese énfasis en, bueno, cuáles son los conocimientos necesarios para cada uno de estas tres ocupaciones, los ingenieros de datos se encargan, o saben más, de más expertise en el tema de Big Data, de toda esta nube de información, de ingeniería en software, de base de datos, de ingeniería en los datos y de programación. Sí, normalmente para mí son los más fierreros de todos y son la base de la pirámide. Los analistas de datos, por otra parte, tienen bastante conocimiento del negocio, o sea, cuáles son las problemáticas que son necesarias responder. La tienen muy clara con el tema de la visualización, porque son los encargados de hacer cosas que sean entendibles por todo el mundo. Saben un poco de programación, saben un poquito de Big Data, de base de datos y de depurar, o sea, de prolijar los datos. Y finalmente, los científicos de datos, ¿sí? Tienen muchísimo conocimiento del negocio, o sea, entienden la problemática, cuáles son las preguntas, cuáles son las trabas, cómo es la competencia, ¿sí? Tienen muchísimo conocimiento, pero eso no son personas que les pasan los numeritos nada más, sino que están embebidos en la problemática. Saben mucho de visualización de datos porque intentan también comunicar de forma sencilla los resultados, de base de datos y de Big Data más o menos, programación más o menos, y todo el tema matemático, ¿sí? Estadística y modelado, ¿sí? La tienen o deberían tenerla súper clara. Entonces, invento un ejemplo para
para cristalizar estas tres ocupaciones y mostrar las diferencias y las similitudes entre ellas. Entonces, tenemos el caso de Netflix. Netflix actualmente tiene un sistema de clasificación. Después que uno ve una película, uno la puede clasificar según sus gustos. Actualmente tiene tres iconitos: el no me gustó la película, el me gustó y el la verdad que me recontra encantó la película que vi. Entonces, ante estos datos, uno podría decir, bueno, ¿cómo usaría cada una de estas áreas, de estas ocupaciones, esta información? Simplemente es un ejemplo para mostrar de qué trabaja cada uno de ellos. Entonces, los ingenieros de datos podría decir, bueno, ¿qué más puedo yo almacenar aparte de los pulgares? O quizá puedo decir, bueno, a ver, hay gente que le cambia la opinión, no, che, esta película me gustó, no, al final no me gustó. Bueno, quizás vale la pena guardar cada vez que hay un cambio, o vale la pena guardar entre que viste la película y la clasificaste cuánto tiempo pasó, porque quizás si una película que te recontra encantó, le quisiste poner rápido, que es distinto a una persona que, bueno, después del fin de semana terminó clasificando un montón de películas. También se podían preguntar cómo puedo hacer para que todos estos datos no se pierdan. Porque, a ver, esto no es una foto y listo. O sea, cuando esta gente está trabajando, mundialmente hay mucha gente dándole pulgares. Entonces, por ese tema del Big Data, ¿no? O sea, esto crece gigantescamente, entonces yo tengo que hacer de una forma accesible, rápida, para que no se pierda, que bueno, que me guardo la información, pero ya otro cambió. Cómo manejar eso y cómo hacer para que Netflix como compañía acceda rápidamente a los datos y no, no, pará que está la gente clasificando. Entonces va por ahí. El analista de datos, por otro lado, podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la película con más me encanta? La película que está rompiendo. Y esto depende del género, depende de la edad, depende del país, o cómo fue en el tiempo, ¿no? Bueno, no sé, el mes pasado, o por año, o bueno, desde que se pusieron esta clasificación, cómo fue evolucionando. Esas son las preguntas que podría preguntarse un analista de datos. Y finalmente, un científico de datos podría preguntarse, bueno, solamente con los pulgares, ¿puedo generar un recomendador de películas? O sea, que me diga, bueno, mira, como te gustaron estas películas, te voy a decir tal otra cosa. Normalmente son preguntas que escapan a lo evidente, que parece ser que simplemente es una clasificación de gustos o no gustos. Podría preguntarse también si es posible predecir qué géneros de películas van a ser muy buenos en el futuro. Si, mira, así como está el género de horror, en 2 meses a la gente le va a gustar, porque Netflix también hace producciones, o sea que es importante saber para dónde va a poner la plata Netflix. O preguntarse, mira, hay un montón de películas que la gente les está clasificando con pulgares para abajo. ¿Qué tienen en común? O sea, ¿qué es lo que hace que una película sea mala para no hacer nada al respecto? Entonces, son preguntas que harían estos tres perfiles que hacen que se tienda todo a una política más data-driven. Entonces, hasta ahora ya hemos definido y analizado qué es la parte de de datos, en ciencia de datos. Ahora luego puedo entrar brevemente qué es la ciencia, la palabra ciencia dentro de científico o ciencia de datos. Y para eso, déjenme contarles un día a día de un científico común, tradicional, o sea, no un data scientist, y con un ejemplo totalmente inventado y trillado de Newton y sus manzanas. ¿Sí? De hecho, voy a diverger un poco. Entonces, Newton se le cae una manzana y podría preguntarse, bueno, ¿por qué caen las manzanas? Eso es la primera pregunta que motiva en el día a día. Luego puede establecer una hipótesis, es decir, tratar de hacer una generalización de lo que vio, decir, bueno, yo asumo que la Tierra es un organismo que le encantan las frutas y las succiona. Es una hipótesis. Luego, poder generar una predicción, decir, bueno, entonces, si mi hipótesis fuese correcta, entonces yo podría soltar bananas o peras y, como a la Tierra le gustan, también caerán, ¿no? Para succionarán. Hacer experimentos o cálculos, porque no todo es experimentación, sino ya sabes, parte un poco de matemática. Y después, bueno, según los resultados, validar o refutar la- las hipótesis. Sí, bueno, aparentemente, sí, suelto varias frutas, probablemente cuando suelte muchas otras cosas también se van a caer, pero bueno, por lo menos la hipótesis fue validada. O sea, esto es ni nada más ni nada menos que el pensamiento científico, el método científico, ¿sí? Esta serie de pasos, y es el motor de una buena ciencia. El trabajo de un científico de datos, ¿sí? Agarrando el ejemplo de Netflix, sería, primero generar un interrogante. Uno dice, bueno, solamente mirando los me gusta, ¿puedo hacer un recomendador? Es decir, que cuando terminaste de ver una película, decir, bueno, che, te voy a recomendar tal película para que sigas viendo y sigas consumiendo Netflix.
Entonces, la hipótesis subyacente es que, bueno, la gente con gustos similares, ¿sí?, califican de forma parecida. A mí me gustan las películas de ciencia ficción, a otra persona también, y probablemente los dos pongamos más o menos en las mismas películas los mismos likes, los mismos me gusta. La predicción, ¿sí?, sería, bueno, pero entonces, si yo le ofrezco a la gente algo de su agrado, ¿sí?, la gente va a engancharse con esta película que yo estoy recomendando. Uno realiza experimentos, que serían pruebas sobre gente, diferentes recomendaciones, y dependiendo de eso, ¿no?, está la validación, ¿sí? A ver si justamente la gente termina chequeando las películas que uno le recomienda o no. O sea que ambas profesiones utilizan el método científico en el día a día, por eso son científicos de datos, a diferencia de un analista de datos, por ejemplo. La diferencia, ¿sí?, obviamente aparte de las temáticas, ¿sí?, principalmente recae con los tiempos, ¿sí? Un científico usualmente en el marco en el cual está trabajando tiene más tiempo para hacer investigación, para probar, para explorar. Muchas veces el científico de datos, al trabajar en alguna compañía y todo, en el cual quiere resultados, ya no tiene toda esa amplitud de tiempo para, o libertad para explorar. Pero son básicamente las similitudes y las diferencias entre todos los trabajos. Y quizás lo que más a ustedes les suene o no de un científico de datos son las herramientas, ¿sí? Un científico de datos, dijimos que es una persona que sabe matemática y computación, no vale la inversa, o sea, hay gente que sabe de matemática y computación no siempre es un científico de datos, pero lo más característico son las herramientas, o sea, y qué cosas utiliza en el día a día. Y eso tiene que ver con el machine learning, ¿sí?, o el aprendizaje automatizado. Esos son, es el análogo a hablar de destornillador, sierra y martillo, ¿sí? Esos son qué cosas utiliza un científico de datos en el día a día. Usualmente en la mayoría de las charlas de ciencia de datos se da prioridad a esto. Sí, el machine learning y todo lo demás, vaya y pasa, ¿sí? Son herramientas y fíjense que están divididas. Hay un montón de clasificaciones, esto es simplemente un cuadro en diferentes tipos de subcategorías. Está el aprendizaje reforzado, ¿sí?, que son herramientas que sirven para el tiempo real, ¿sí?, tomar decisiones en tiempo real, aprender tareas, inteligencia en juegos, es el ya, o sea, cosas que tienen que reaccionar entre comillas, aprender con una inmediatez muy grande, no puedes esperar tiempo porque, o sea, imagínense un robot que se va moviendo y se va derecho hacia una escalera y no sabe cómo bajarla, bueno, no puede hacer el cómputo si va a poner, si va a frenar o si va a dar vueltas y ya está rodando por la escalera. Otra de las ramas de estas herramientas que utiliza un científico de datos es el aprendizaje supervisado, ¿sí?, que son herramientas que sirven, por ejemplo, para la detección del fraude, hacer diagnóstico. Tiene que ver mucho con la predicción a futuro, ¿sí?, predicción del pronóstico, del mercado. Esos son esta subrama del machine learning, que son herramientas que utiliza un científico de datos. Y finalmente, el aprendizaje no supervisado, que tiene más que ver con criterios para, por ejemplo, separar, segmentarizar, sin que alguien le diga, bueno, esto júntamelo, lo hace automáticamente, ¿sí?, segmentarizar de clientes y todo el tema de la visualización, ¿sí? Fíjense que estas herramientas, que son el día a día de un científico de datos, no son específicas de una temática. No es que solamente trabaja esto, bueno, sino que se pueden aplicar en un montón de problemas, ¿sí? Por eso un científico de datos es una persona muy versátil, que puede ir trabajando en diferentes áreas con las mismas herramientas, siempre. Entonces, una pregunta es, Perdóname que te sí, interrumpa, pero creo que justo acabas de contestar una pregunta que te hace Carla, que dice que recién comentaste que el científico de datos tiene que estar ultra embebido en el tema que analiza, y si eso significa que debería mantenerse en un área determinada y no trabajar en diversos proyectos en forma independiente. Me parece que lo acabas de contestar, pero sí, bueno, sí, está perfecto. O sea, dejar pasar la sí. pregunta. Es muy pertinente la pregunta. O sea, quizás cuando yo digo entender el negocio es entender, sí, la problemática actual, lo cual no te limita a que, bueno, ya estás casado con esto, listo, yo estoy acá, me quedo, soy el que más sabe del tema, no sé, trabajo en, no sé, una empresa de granos de maíz.
y hago, y contesto sobre, bueno, cómo hacer para que elegir los mejores granos de maíz, que los tiempos de producción sean los mejores, y qué sé yo qué, y entonces sé, y después, ¿qué significa? Que después no puedo pasarme un área en el cual, no sé, se pregunten por, no sé, cómo barrer mejor las calles de la ciudad. Sí, sí, puedes tranquilamente, porque las herramientas probablemente sean las mismas. Lo que sí, cuando cambies de trabajo, entendé bien la problemática de ahí. Bueno, a ver, ¿qué significa barrer bien las calles? ¿Qué cosas hay? O sea, sí, uno puede pasar también. Lo que quiero mencionar, quizás me expreso mal en esto, es no ser un desconocido. Ay, no, mándenme una tabla con los datos y yo hago la cuenta y te paso la solución. ¿Y qué eran los datos? Ah, qué sé yo. Ah, eran columnas con numeritos y yo hice el modelo y lo pasé. Y qué sé yo qué eran los números, qué sé yo cuáles eran las variables, no sé cómo las midieron, no me interesa. Digo, eso es la parte contraria a lo que estoy diciendo yo, un completo desconocido que si los datos eran, eran granos de maíz o, no sé, cómo se barren las calles, era para uno lo mismo. No, entonces, cuando uno más metido en la problemática y en la temática esté, mejor va a saber para dónde apuntar, pero no quiere decir que uno esté focalizado en ese tema. No sé si me explico con esto. Una vez interactué con gente de análisis de datos justamente y reconozco lo siguiente, la capacidad que tuvieron de entender el problema, ¿no? Que uno les explicó en 10 minutos, y no solo eso, sino de hablar con el lenguaje, con la jerga nuestra, ¿no? A este conjunto de datos nosotros lo llamamos de tal manera y ellos usaban ese mismo nombre y, no sé, para nosotros era familiar por lo menos, no le daban el nombre técnico que tendría en matemáticas, sino que hicieron el esfuerzo ellos de que en nuestros diálogos le dábamos el nombre que solíamos darle nosotros, ¿no? Y eso ayudaba, por lo menos a mí me ayudaba mucho. Sí, 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 mira, completamente de acuerdo. Yo he pasado por varias áreas, después voy a contar un poco, y lo primero de todo que decía era, quiero una reunión con la gente y lo mismo que decís vos, hablar su mismo lenguaje. No, no, yo lo hablo así, adáptense, porque, o sea, yo tengo que entender las preguntas y poder charlar y todo como ustedes. Entonces, yo soy el de afuera y por eso tengo que ir y hablar como ustedes. Entonces, dígame cómo llaman a esto y todo, papel y lápiz, ¿viste? Para anotar si yo tenía otra nomenclatura y todo, acordarme cómo era la cosa, porque si después es, no, adaptate vos a mí. No la juego de local. Soy un extranjero que lo único que hace es hacer cuentitas y listo. Y por ende, no se me pueden ocurrir cosas nuevas, porque no entiendo la problema, no entiendo el idioma. Claro, te ayuda a Eh, establecer criterios además, ¿no? El sí, charlar con la gente y entender la problemática. sí. Porque hay muchas veces que la gente que tiene la problemática no la tiene del todo claro. No tiene del todo claro. O sea, bueno, odio las autorreferencias, ¿no? Pero déjenme contarles un caso. Yo estaba haciendo una consultoría y vino un cliente y literalmente nos dijo, queremos que hagas machine learning con nuestros datos. ¿Qué es hacer machine learning con nosotros? O sea, es como que alguien te diga, quiero que vengas a mi casa y utilices el destornillador. ¿En qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitas de tu casa? Sí, o sea, bueno, porque la persona había escuchado que todo el mundo hacía machine learning, anda a saber qué significa eso. O sea, por eso, no quiero, o sea, es la única diapositiva que voy a hablar de machine learning y por eso, porque usualmente yo considero que muchas veces se vende mucho humo con esto. Entonces, para mí, en mi criterio personal, si ustedes van a una charla donde explica machine learning y en toda la charla pueden reemplazar cada vez que alguien dice machine learning por destornillador, y la charla tiene sentido, es que es una charla que explicó muy bien la herramienta. Si no tiene ningún sentido, como quiero que utilices el destornillador en mis datos, eh, es que está mal utilizado el concepto. Entonces, bueno, bueno, contame qué son tus datos, a qué apuntás, cuáles son las problemáticas y todo, y ahí tuvimos que sacarle con sacacorchos qué era lo que quería. Pues sí, obviamente utilizamos herramientas del Machine Learning para contestarlo, pero no es Machine Learning. Hacer Machine Learning, pues si no parece así, ¿no? Hice como si fuera como un truco de magia, ¿no? Hice Machine Learning y tu empresa le fue mejor. ¿Qué hiciste? Eh, no sé si me explico con esto. Sí, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, entonces, continuando con esto. Entonces, una persona que sabe utilizar un destornillador, una sierra y un martillo es un buen carpintero. Bueno, no siempre, o no tiene por qué. Es un buen requisito, pero no es condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Entonces, quizás retomando lo que habíamos estado hablando recién, tener
un pensamiento crítico y rigor científico sumado a tener estos conocimientos de estas herramientas, ¿no? Machine Learning, algoritmos computacionales, es lo que hace un buen científico de datos. Es necesaria las dos cosas, saber herramientas y saber cómo usarlas, porque si falla una de las dos, uno hace agua, uno es un mal científico de datos. Y hay una serie de habilidades blandas que también para mí son, pero fundamentales, casi en el mismo nivel que las dos de arriba. Y es, como veníamos diciendo, ¿no? La habilidad de interactuar con pares y con gente fuera del área. ¿Sí? O sea, estar en una mesa con gente y decir, bueno, hablemos de todo, con compañeros, estar hablando, trabajar en equipo, eso es clave, no quedarse solo, es una suerte de ostracismo mental y decir, bueno, a mí me pasan los numeritos y yo los hago en un sucucho, ¿sí? No. El tema de comunicar las ideas con simplicidad también es clave y es un rol fundamental en ciencia de datos y también gestionar bien los tiempos, ¿no? Es decir, que si un trabajo uno lo va a hacer en 15 días, bueno, porque uno tiene una proyección de cuánto le va a llevar a uno. Para mí, este combo de las 3 que están abajo y las 2 que están arriba es lo que necesita un científico de datos y a mi parecer no debería faltar ninguna. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, porque quizás yo tuve muchas malas experiencias, la mayoría de las charlas de Hagamos Ciencia de Datos es solamente una persona que sabe hacer Machine Learning. Lo único que importa para mí no va por ahí. ¿Y qué hay en la Argentina sobre la ciencia de datos? Bueno, en los últimos años el tema de esta disciplina ha crecido un montón. Si esto de acá es un gráfico en el cual muestra la cantidad de búsquedas de las personas en Argentina en Google con palabras relacionadas con data science en azul y ciencia de datos en rojo. Son intercambiables. ¿Sí? Yo quizá para no repetir siempre una palabra voy cambiando para no aburrir y aparentemente la gente busca mucho más data science que ciencia de datos y fíjense que más o menos para el año 2017 empezaron a crecer un montón, o sea que la gente está buscando de qué se trata por lo menos el tema de la ciencia de datos en Argentina. Existe una plataforma para hacer cursos muy relacionados con Big Data, análisis de datos y Data Science, que se llama Coursera, que al final de cada año, más o menos al final de cada año, hace un reporte global con estadísticas que saca de sus cursos más investigación propia. En el año 2020, ¿sí? Hizo un análisis principalmente focalizado en América Latina y afortunadamente la Argentina está posicionado como el primer país, ¿sí? Tanto en expertise y en conocimientos, en data science y en tecnología. De hecho, este ranking también valoraba conocimientos y aptitudes en matemática estadística y la Argentina en matemática, estadística y conocimientos, ¿no? de Machine Learning estaba creciendo respecto de años anteriores y donde la estaba rompiendo respecto a años anteriores era en la parte de visualización de datos y manejo de datos. Y en el informe, en este informe de Coursera, de hecho, esta gente pone explícitamente, dice, el sistema de educación superior gratuito de Argentina puede ayudar a explicar las sólidas habilidades tecnológicas y de ciencia de datos del país. También agregan que la población de Argentina se ubica constantemente entre las más educadas de América Latina y concluyen que el país tiene el nivel más alto de dominio de inglés de América Latina. O sea, de 10, contando por un medio externo, que la Argentina en estas nuevas disciplinas la está rompiendo bastante. Tanto es así que empieza a haber formación académica apuntando en esa dirección. O sea, la gente no se duerme diciendo, bueno, si empieza la gente a buscar cada vez más ciencia de datos, si estamos yendo tan bien en estas herramientas que dijimos que son fundamentales para un buen científico de datos, se empiezan a generar carreras de grado. ¿Sí? La Universidad de Buenos Aires en el año 2020 lanza su licenciatura en ciencia de datos. La Universidad de San Martín en este año también la lanza y ya comunicaron que diferentes universidades el año que viene, o sea, están diciendo, bueno, acá hay que formar licenciados en ciencia de datos. Fíjense que por los tiempos no existe a día de hoy en la Argentina un licenciado en ciencia de datos. No, porque duran 5 años las carreras. Sí existen carreras de posgrado. Una vez que uno se recibió, puede hacer alguna como especialización, pero bueno, pues ya tenés que tener una formación académica previa, aparentemente para tener un titulito de ciencia de datos. Hay un montón de carreras afines, ¿sí? Matemática, física, yo soy físico, computación, ingeniería, que pueden ayudar. ¿Sí? Uno estudia eso y después hace algo más y con eso
sería un científico de datos, y también carreras no tan afines, ¿sí? O sea, no quiere decir que porque si uno no estudió de las que están mencionadas arriba, no puede ser científico de datos. ¿Sí? Yo he trabajado con gente de psicología, he trabajado con sociólogos que la rompían, o sea, la rompían literalmente. O sea, obviamente tuvieron que hacer un refuerzo en toda la parte matemática, pero su formación base, o sea, la forma de ver los problemas, yo me quedaba diciendo, no, jamás se me hubiese ocurrido eso, esa forma de encarar las cosas. O sea, que a día de hoy, y Dios quiera que esto se mantenga, el trabajo como científico de datos es un trabajo totalmente interdisciplinario. ¿Sí? O sea, uno encuentra, yo en el trabajo actual trabajo con gente de computación, con economistas, bueno, con sociólogos, trabajé con lingüistas, ¿sí? Entonces, créanme que cuando se planteaba un problema sobre la mesa, cada uno, yo lo resolvería acá, yo me haría esta pregunta, y yo mando nota diciendo, mirá, ¿sí? Entonces, es un trabajo es un crisol de voces que está genial, está genial, está genial, yo realmente lo supervaloro. Y quizás también en base al origen, ¿no? De la carrera o de la disciplina de ciencia de datos, que empezó hace poco, como dijimos al principio, con bueno, metamos todo mano y pongamos, y se mantiene eso así. En lo personal, les voy a contar brevemente pues, qué cosas yo hice hasta llegar al trabajo de ciencia de datos, resaltando en cada uno de los pasos qué fue con lo que más me sirvió para el oficio de científico de datos. Yo hice la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires, y lo que más me quedo de toda esa licenciatura fue la habilidad para aprender. ¿Sí? O sea, yo creo que a día de hoy hay infinitas cosas que no tengo ni idea, pero bueno, me siento, leo los papers, miro los videos en YouTube y empiezo a cazar la información con buen ritmo. Y no es por mí, sino porque en toda la carrera me enseñaron a eso, a aprender temas y buscarle la vuelta y aprenderlos rápidamente. Y fundamentalmente esta pata que dije, que es súper importante en la ciencia de datos, que es el pensamiento científico. Esa formación es invaluable. Luego hice un doctorado en ciencias físicas, y eso lo que me dio a mí fue la pata de generar investigación, de valerme yo solo, para hacer las preguntas, ver por dónde resolverlas, y justamente pensar más posibilidades. O sea, que no es que, bueno, estoy en una materia y este ejercicio se debe resolver con lo que vi la clase pasada. Sí, o sea, en la investigación uno tiene un problema y andás a ver cómo uno lo puede resolver. Quizás hay varias soluciones, quizás hay varios abordajes, eso a mí me lo dio el doctorado. Posteriormente yo hice una diplomatura en Deep Learning, y con eso terminé de afianzar las herramientas, y este tema que yo digo de Machine Learning y todo, que son herramientas, bueno, las aprendí con esto. Y bueno, programar, siempre fui medio queso programando, programar desprolijo, aprendí a programar que se pueda leer por otras personas. Y finalmente, el trabajo en sí, mi experiencia laboral como científico de datos, a mí la que me dio la experiencia hasta ahora era toda teoría, si quieren, bueno, es en la vida real. Entonces, con tiempos reales, con problemáticas reales, con datos reales, bueno, ¿de qué nos disfrazamos? ¿Sí? Y el tema de interacción con el negocio, lo que decían recién, ¿no? Bueno, sentarme en una mesa, bueno, cuénteme cómo es la cosa, déjeme hacer las preguntas, eso me lo dio solamente el trabajo. Déjenme hacerles un pequeño consejo para aquellas personas que están usando y que consideran el día de mañana quizás trabajar como científico de datos, y es el tema de terminar la carrera. ¿Sí? A día de hoy, la oferta en ciencia de datos es muy grande, muy grande, muy grande. Ustedes ya están viendo que no importa de qué sea tu empresa, tu compañía o tu trabajo, puedes meter a un científico de datos porque los datos abundan para tomar decisiones data-driven. Entonces, hay mucha gente que busca científico de datos. Tanto es eso que casi rozando lo literal, los esperan en la salida de las cursadas. O sea, en la carrera de ciencia de datos me decían que sí, los están tratando de agarrar. Yo estoy en segundo año, todavía no me licencié. Bueno, no importa, venite a trabajar. Con los conocimientos que tienes actuales, vamos a ver qué haces, porque lo importante es que tengas un poco de conocimientos y a mejorar la empresa. Y como son trabajos muy demandantes en materia de horas y todo, son bien remunerados. Por ende, una persona que está, no sé,
primer año, segundo año, no me adentro mucho más. Y vienen, le ponen un montón de fajos de billetes en la mesa, mirá, trabajá conmigo, hace todo esto, y después, bueno, la carrera la vas viendo, haces, no sé, una materia por año, una materia por cuatrimestre, la vas pateando. Si lo importante es esto, obviamente, cada uno sabe su situación, pero es muy fácil decir, bueno, listo, sí, agarro la plata ahora, igual me estoy formando acá, y saltearse este tema de la formación académica, que al fin del día es solamente un título, es un papelito, pero es súper importante lo que deja esta formación, sin importar que que sea la licenciatura en ciencia de datos, de las que mencioné antes también. Eso da un montón de herramientas que uno va aprendiendo, lamentablemente, solamente con la cursada, que después se van a ver reflejados en el tema del trabajo. Entonces, acá sí el orden importa. ¿Sí? Decís, bueno, pero entonces ahora trabajo un montón, me empapo con la problemática de trabajar en el negocio, y después veo complementar con el pensamiento científico. Bueno, sí, yo en lo personal, eh, si ustedes llegan a pasar esto, negocien trabajar menos horas, vean, o sea, prioricen la carrera, eh, porque si bien se aprende un montón del trabajo, la pata de una formación académica, esas habilidades blandas, el pensamiento crítico, la metodología científica, es invaluable. Y hay que tener un nivel de responsabilidad muy grande para decir, che, bueno, mira, es buena la plata, pero espera que te termine de formar. Bien. Déjeme entonces, ya para ir cerrando la presentación, contar algunos casos de uso, o sea, de aplicaciones de ciencia de datos. En particular voy a estar contando cosas que he trabajado, en lugares que he trabajado yo, con casos que se puedan contar de forma sencilla, para contar eso mismo que me estuvieron preguntando, ¿no? De que un científico de datos puede estar trabajando de un montón de cosas completamente distintas, siempre con las mismas herramientas. Uno de los primeros trabajos que yo participé fue en el Ministerio de Trabajo, y tiene que ver con el mapa para los censistas, o mejor dicho, para los encuestadores. Cuando un encuestador, una persona que va golpeando puertas y haciendo preguntas, tiene que recorrer una zona, ¿sí? Se llama un radio censal, se le da un mapa, simplemente para que esa persona no se pierda o no se saltee casas, ¿sí? Este mapa se genera de forma manual, o sea, está por la computadora, pero se va delimitando de manera manual. ¿Sí? Es un mapita en el cual están las manzanas que la persona, o sea, en rojo es todo el lugar donde tiene que recorrer esta persona, eh, y cada uno de los polígonos es una manzana, y nuevamente, para que no se pierda o no dejes casa sin encuestar, se le va diciendo, bueno, mira, arranca por la 001, después pasa a la manzana 002, después a la 03, y se lo va guiando al individuo. También se le pone manualmente el nombre de las calles, para que tenga como referencia, pero va por este estilo. Y nuevamente estos mapas después se vuelcan, aparte de este mapa se le da un mapita mucho más claro para ser guiado. Todo esto se hacía de manera manual. O sea, estos mapas se bajaban, después alguien pintaba de rojo, le ponía los numeritos, bueno, que tenía que arrancar en el 1, después a ver en el 2, después así, la numeración se hacía manual, y la extracción de las calles después se copy-pasteaba todas las calles para después presentar un mapa con calles y sin calles. Esto llevaba más o menos un mes de trabajo de un grupo de 2 a 3 personas que se sentaban todos los días, agarraban los radios censales, que son estos mapitas, y ponían. Entonces, cuando yo entré ahí, me preguntaron, che, ¿esto se puede automatizar y optimizar? Esto que es trabajo artesanal, monótono, sí, porque no hay que ver la cantidad de estos mapitas que se sacaban por día. Vuelvo al pasado, sí, y esto tiene una analogía muy directa con un problema de una ciudad, no voy a mencionar el nombre porque probablemente lo voy a decir mal, de Prusia, que tenía 7 puentes, ¿sí? Y en esta ciudad había inconvenientes con el tema de los vendedores ambulantes, o principalmente por los carteros, porque iban y venían. Era una ciudad, no era tan grande, pero para acceder de una ribera a la otra tenías que elegir sí o sí entre los pocos puentes que había, no podías cruzar donde querías. Entonces, el problema era que los carteros y los vendedores iban y venían todo el tiempo porque no tenían un recorrido optimizado. Ya para 1736, Euler, que fue un matemático muy reconocido, se pregunta si no existe un camino óptimo, ¿sí? O sea, sin ir y volver tantas veces, sin volver sobre tus 2 pasos, o sea, caminar de más, ¿sí? Si uno hace un recorrido de un lugar a otro, se da cuenta, por ejemplo, que en este caso que yo lo dibujé, hay un puente en el cual tenés que ir y volver. No hay una forma de cruzar, de ir de un punto a otro, cruzando todos los puentes una sola vez.
Bellman, un estadista muy conocido, en 1960 vuelve a abordar problemas similares, porque de ahí empezaron a crecer con variaciones, y dice, bueno, se deduce que con máquinas actuales, con computadoras, sería posible resolver problemas de este tipo. Se había encontrado que analíticamente, o sea, con papel y lápiz, problemas similares no se podían ser desculados. Entonces vemos que hay máquinas por un lado y matemática por otro, y esto claramente es ciencia de datos, ¿no? Es matemática y computación. Entonces, justamente lo que estuvimos trabajando fue a través de un radio censal generar, ¿sí? Ahora sí, con herramientas estadísticas, algunas de Machine Learning, un mapa automatizado donde ya se le da limpio con el tema de las calles y con la numeración de las manzanas con las cuales tiene que recorrer este encuestador, de modo tal que no camine de más, ¿sí? Ya no hay arbitrariedad o intervención de un humano, ¿sí? Entonces esto es una generación óptima de los recorridos de los encuestadores. Esto lo hace automático, ¿sí? O sea, el volcado de mapas limpios es un clic, ya lo hace un programa de computadora. Todas las calles, todos los nombres, automáticamente los extrae y los pone en una lista, y el tiempo de cómputo de todos los mapas de los radios censales, que esto dijimos que tardaban un mes y 3 personas, lo hace en media hora, ¿sí? O sea, esto fue tiempo que ganaron toda esta gente porque realizar una encuesta, metido en la problemática, me di cuenta que es una cosa gigantesca que tiene un montón de problemas, y esta gente estar un mes, ¿sí? Cortando y pegando mapas, estaban saturados. Entonces, esto fue en media hora y esta gente se pudo dedicar a estar haciendo todos los otros aspectos de la encuesta mucho más humanos que hacer algo monótono y repetitivo. Después de esto nos estuvimos metiendo con el tema de distancias, ya que estamos bastante jugados con el tema de los mapas, y tiene que ver con las respuestas que muchas veces en las encuestas se daban. ¿Sí? A la gente, por ejemplo, se le preguntaba, bueno, ¿a cuántas cuadras estás de la escuela más cercana? ¿Sí? Bueno, menos de 5, de 5 a 15 o más de 15. El tema es que estas respuestas, si bien dan, o sea, la información que uno puede extraer sirve, muchas veces quizás roza lo cualitativo más que lo cuantitativo, ¿sí? Porque, a ver, salvo que uno la tenga a pocas cuadras, si la escuela más cercana está a 15, 14 o 16, ya está lejos, uno no se va a poner a contarlas en el momento. Entonces, muchas veces hay una suerte de imprecisión en eso. Por lo cual, lo que se hacía muchas veces cuando uno quería tomar a nivel de detalle, se utilizaban las coordenadas. ¿Sí? Hay una persona que la encuesté acá y después sé que la escuela más cercana está acá, y entonces los pongo los pongo en un programita que me calcula esta distancia. Es la distancia simplemente de punto a punto entre un hogar y una escuela. El tema es que quizás en la vida real, ¿sí? Como la distancia es muy lejos, la gente no puede ir caminando, cuando quiere ir, por ejemplo, en auto, ¿sí? Hay problemas, porque yo entonces, si yo tomo hago una estadística sobre estas distancias medidas, se llaman radialmente, cuando yo la mido en auto, quizás tengo que hacer una vuelta loca. Entonces, realmente no quedaban tan cerca esta escuela. Sí, físicamente quedaban cerca, pero de la forma accesible, no. Entonces, era importante no solamente medir bien las distancias reales, ¿sí? No a lo, no sé, Spider-Man que voy por los techos, sino medir la distancia que, bueno, que uno tarda yendo en medios de locomoción aceptables para la realidad que tenemos, ¿sí? Y obviamente el tema de los medios importa. Entonces, la pregunta, que vuelvo a decir que es súper importante para esta disciplina, es si podemos generar medidas que reflejen esta accesibilidad, qué tan fácil o difícil es de llegar de un lugar a otro. Entonces, lo primero fue optimizar este tema de si queda cerca o si queda lejos respecto de caminar por las calles. Entonces, por ejemplo, esto de acá es un mapa de calor, ¿sí? De todas las esquinas de Avellaneda y las cercanías. O sea, en cada esquina es, bueno, ¿tengo cerca una escuela? Sí o no. Si está cerca pongo en rojo, si está lejos pongo un color más azulado, ¿sí? Entonces, uno puede ver qué zonas son principalmente las que le quedan más cerca y a las escuelas, esto creo que fue caminando. Y después dijimos, bueno, extendamos esto, no solamente a escuelas, ¿sí? A fuerzas de seguridad, hospitales, a trabajos, ¿sí? La gente que trabaja de cierta ocupación. De hecho, hicimos también un trabajo con personas con discapacidades, qué tan cerca, qué tan accesible les quedan centros de rehabilitación, hospitales y clínicas, para ver si tenían movilidad suficiente o, bueno, había que impulsar alguna política al respecto.
Y después nos quedamos con diferentes tipos de medidas, no solamente, bueno, distancias por calle, ¿sí? Utilizamos números que nos dieron información sobre, por ejemplo, bueno, dentro de los 15 minutos, si yo tengo que salir con una bomba que tenga 15 minutos, ¿hasta dónde llego recorriendo? ¿Sí? O si tuviese juntar todos los lugares en uno solo, ¿a qué distancia estarían? Y diferentes tipos de métricas que reflejaban, que respondían distintos tipos de preguntas, no solamente qué me queda cerca o no. Y para eso desarrollamos programas que funcionaban offline, o sea, no hace falta conexión a internet, que son gratuitos, que son mejorables y que tenían también en cuenta diferentes medios de transporte, caminando, bicicleta y autos, ¿sí? Colectivo y medio de transporte no podemos avanzar porque realmente es un problema hiper complicado, hiper complicado. Y no solamente nos quedamos con la parte de visualización, qué lindo es el mapita con lugares con más actividad y menos actividad, sino que hicimos estadísticas y podemos sacar conclusiones, ¿sí? Con estas nuevas medidas que nos daban eh, estas nuevas mediciones, estas nuevas métricas. Otro de los trabajos con los que he participado tiene que ver con las Naciones Unidas y el Ministerio de Trabajo de Uruguay. Entonces, supónganse que tenemos 3 ocupaciones distintas, ¿no? Carnicero, chofer de camión, que es la definición protocolar de camionero, si quieren, o conductor de camión, y asistente de ventas. Y uno diría, bueno, ¿son parecidas o son distintas las ocupaciones? Y yo decía, son re distintas, no tienen nada en común. Y la pregunta es esto, si son ocupaciones totalmente distintas, a priori uno lo mira y dice, no tienen nada que ver, nada que ver. Pero si uno deja un poco esta idea del concepto que tiene cada uno, tratando de englobarlas como actividades generales de qué hace cada uno, uno podría ver que, por ejemplo, la ocupación carnicero y la ocupación de chofer de camión tienen un grado de independencia, ¿sí? En su trabajo y una necesidad, por ejemplo, de tener buenas habilidades motrices que el asistente de ventas no tiene. O sea, que esto, en estas especialidades comparten algo en común. O el chofer de camión y el asistente de ventas necesitan en el trabajo día a día manejar un nivel de detalle y una tolerancia al estrés que el carnicero seguramente no. O sea que hay algo que comparten en sí, o las habilidades sociales y el conocimiento en el negocio que necesita un carnicero que vende, por ejemplo, y un asistente de ventas que quizás un conductor de camión no necesita. O sea que si uno se pone a hilar fino, existen puntos, ¿sí?, en común entre estas ocupaciones que nuevamente yo coincido con, si alguien opina lo mismo, que son completamente distintas. Entonces, esa fue la pregunta, es, ¿qué ocupaciones son más similares entre sí? ¿Sí? Más similares, estamos hablando de materia de destrezas, estilo de trabajo, habilidades y conocimientos. ¿Sí? Ver qué cosas de estas que mencioné están más en común y que uno podría decir, bueno, mira, si bien son muy distintas, bueno, comparten tanto porcentaje de cada una de estas cosas en común. Y también preguntarse, bueno, ¿qué diferencias hay entre cómo se desarrollan estas ocupaciones en un país y en otro? Porque si uno podría clasificar cómo trabaja un cocinero en un lugar y cómo trabaja un cocinero o un carnicero en otro país, analizando estos puntos siempre en destrezas, estilo de trabajo, conocimientos y habilidades. Y para eso, el Ministerio de Trabajo de Uruguay realizó una encuesta que se aplica en Estados Unidos llamada ONET. La encuesta eligen un montón de ocupaciones, van y les hacen las mismas preguntas a las ocupaciones y van, por ejemplo, preguntas del estilo, bueno, ¿qué importancia tiene el conocimiento de mecánica en tu trabajo actual? ¿Sí? Esto se lo preguntan a todo el mundo, o sea, se lo preguntan al carnicero, se lo preguntan al mecánico, o sea, el carnicero dice, no, mecánica, yo no necesito nada. Bueno, listo, no es importante. Se lo preguntan al abogado, y me preguntan esto. Bueno, y van clasificando en un puntaje de 1 a 5 las mismas preguntas para todas las ocupaciones. Preguntas tales como, bueno, ¿qué importancia tiene la perspicacia social? O sea, ser consciente de la interacción con otras personas. En tu trabajo, ¿tenés que mover mucho las extremidades? Fíjense qué ridículo sería que a alguien le preguntara esto, pero el tema es ver en qué porcentaje eh, de estas preguntas cada ocupación se distingue. La encuesta que utilizaron en Uruguay fueron a más de 3.500 personas que respondieron 238 preguntas de este estilo. O sea, imagínense
la cantidad de información que había, ¿sí? Estamos literalmente en un caso esto de Big Data, donde hay que, estas preguntas que están arriba, buscar la información para responderlas. Y lo que estuvimos trabajando nosotros fue justamente generar familias de ocupaciones, es decir, conjuntos de ocupaciones. Esto lo hicieron para 22 ocupaciones, o sea, buscaron gente que trabajara en una de 22 que habían elegido, y ver en qué se parecían en estos marcos, ¿sí? Y, por ejemplo, esto acá es una representación visual, es un círculo en el cual la parte izquierda son las ocupaciones elegidas, que fueron representadas las personas, y en el lado derecho las diferentes familias en las cuales se parecen nuevamente en destrezas y habilidades y estilo de trabajo. Y con eso entonces uno puede vincular cómo son las ocupaciones, cuáles son similares en este marco nuevamente, que comparten algunas aptitudes comunes respecto de las otras. Y todo esto fue un procesamiento de lo que se llama no supervisado. No fue que, bueno, hay alguien que se puso a clasificar, che, bueno, a ver, el carnicero requiere esto. Sí, todo esto lo hace simplemente un programa, una computadora, utilizando propiedades mismas de la estadística de las respuestas. O sea, no depende de, no, pero para mí el carnicero no requiere que mover mucho las extremidades. Y alguien de ustedes puede decir, no, sí, mira, porque tiene que cortar. Entonces, ahí nos vamos a debatir si es un 4 o un 5 en la clasificación. Todo esto sale de estadística pura y no depende de la intervención humana. Y es totalmente escalable, o sea, significa que a día de hoy había 3.500 datos, 3.500 encuestas para 22 ocupaciones. Si el día de mañana encuestan toda la población y agarran todas las ocupaciones, exactamente el mismo programa te sirve, no tienes que tocar absolutamente nada. Tardará un poco más de tiempo, pero es simplemente sentarse a esperar que la computadora lo resuelva. Y finalmente, pudimos comparar las diferencias entre cómo se trabaja en estas ocupaciones representadas por las respuestas de las estadísticas de las encuestas en Uruguay a Estados Unidos. Estados Unidos principalmente porque allá se hace esta encuesta y teníamos los datos de Estados Unidos, y empezamos a ver que si bien la mayoría de las ocupaciones respondían iguales, si quieren, las personas, en Estados Unidos, en toda la parte tecnológica, ¿sí?, las ocupaciones que dependen un poco más de la tecnología se distinguen mucho más frente a las de Uruguay, que eran los resultados de esta encuesta. Otro de los trabajos también relacionado con ocupaciones, lo hicimos con el Ministerio de Chile de Trabajo y también con fondos de Naciones Unidas. Volviendo al ejemplo del carnicero, si uno dice, bueno, yo tengo que recomendar un curso para hacer a la ocupación carnicero. Y tengo dos opciones nada más. O le recomiendo que haga un curso de cerámica o le recomiendo que haga un curso de criptomoneda. Bueno, ¿cuál de los dos va a ser más apto para su trabajo? Y decís, bueno, o sea, el de carnicero recomienda el otro curso. No. Tiene que ser sí o sí uno de estos dos. Y uno se quedaría ahí, qué sé yo, no sé. Yo personalmente le recomendaría el de cerámica. Yo creo que el de criptomonedas no sé si le va a servir o no sé si va a cazar un fútbol al respecto. Bueno, fue la idea motora de la pregunta, si se puede generar un recomendador de capacitaciones dada, bueno, un conjunto de ocupaciones, extrayendo esta idea, ¿viste? Porque decís, no, acá no le voy a recomendar ninguno porque no tiene nada que ver. O sea, al cocinero recomendar un curso de panadería. Bueno, bien, pero ¿qué otras cosas más le pueden servir que tengan esta esencia que hemos mencionado en las diapositivas anteriores? O sea, ¿qué aspectos de una capacitación le pueden servir? ¿Sí? Pues así, meticulosamente. Y, nuevamente, algo que sea súper escalable, o sea, que sirva para un montón de datos y no supervisado, que no dependa de un ser humano que diga, ay, mira, como el cocinero hace tal cosa, que simplemente las respuestas surjan de los datos sin intervención de un ser humano. Entonces, uno dice, bueno, un carnicero quizás uno le puede recomendar ciertos cursos, ciertas capacitaciones, y con eso terminas cambiando de profesión. Supongo que un carnicero no quiere trabajar más como carnicero ni nada relacionado. ¿Qué cantidad de curso tiene que hacer para pasar a asistente de ventas? O sea, básicamente la pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estoy de cambiar de trabajo en materia de cantidad de capacitaciones que yo tengo que hacer para complementar lo mío? Y para eso lo que utilizamos fueron las definiciones, porque si no uno está súper sesgado de tanto los cursos, que es lo que uno interpreta, como de las ocupaciones. Y para eso utilizamos los textos en sí de las definiciones. O sea, a la izquierda tenemos
coordinador de flota, ¿sí? Que es una ocupación, y a la derecha un curso, ¿no? Curso para licencia de conducir clase B. Entonces, nos descargamos las definiciones. Bueno, ¿qué es una persona que es un coordinador de flota? Bueno, es una persona que tiene la tarea de coordinar requerimientos, bla, bla, bla. Es como la definición, qué es lo que hace, ¿sí? Existen bases enteras que dan la definición, que después uno es lo que entiende. Y del lado derecho es, bueno, si yo hago el curso para licencia de conducir clase B, ¿qué voy a ver? Bueno, vas a ver pim, 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 pim. Entonces, la idea es decir, bueno, estas dos cosas, ¿yo las puedo relacionar? ¿Existe alguna relación? ¿A alguien que es coordinador de flota le va a servir en algo hacer el curso de capacitación de licencias clase B? Y para eso, utilizando redes neuronales, decimos que automáticamente extraiga las palabras claves de cada uno de los conceptos. Y con las palabras claves, ¿sí? Encontrar alguna métrica, algún numerito que diga, bueno, mira, todas las palabras claves como una nube y todas las palabras claves como un todo de las capacitaciones y las ocupaciones están distanciadas numéricamente 5. ¿Sí? Será mucho, será poco, eso habrá que ver. Y con eso entonces puedo ver qué capacitación recomendar para cada ocupación. Y finalmente, el trabajo actual, donde yo me estoy desempeñando, es en Clarim. Yo actualmente yo dirijo el área de investigación y desarrollo dentro del grupo de analítica avanzada de Clarim. Y es un diálogo constante entre todo el área de datos, que es el subárea el subárea donde estoy yo, y la redacción. ¿Sí? Nosotros pasamos información a la redacción nos manda preguntas, nosotros hacemos preguntas a la redacción y la redacción nos manda los datos bastante crudos. Y son preguntas del estilo, ¿en qué momento publicar más notas? Por ejemplo, ¿sí? Las notas muchas veces se escriben, pero no se publican y se esperan a cierto momento para publicarlas, momentos en los cuales hay más gente leyendo. O preguntas de decir, bueno, las redes sociales sabemos que mueven, o sea, cada tanto promocionan notas que se publican en el diario. Bueno, ¿cuándo publicarlas? Cuando la gente de redes sociales tiene ganas o hay momentos específicos en los cuales uno puede, bueno, maximizar el impacto. Si publican todo a las 4 de la mañana y probablemente va a ser inservible. Y tener ideas sobre los picos de actividad. Che, ¿cuándo va a haber mucha gente leyendo la página de Clarín? ¿O cuándo va a haber picos más bajos para tomar acciones al respecto? Fíjense que todas estas son preguntas de predicciones, hablan del futuro, cuándo va a haber más picos, cuándo publicar más notas, ¿sí? Tenemos como que llamar un oráculo y saber en el futuro, a corto plazo, ¿no? En el día mismo, todo con la información actual. Bueno, ahora hay tanta cantidad de gente, ¿cómo va a ser la actividad? Esto acá es un gráfico. En el eje horizontal muestran 5 días y en el eje vertical es la cantidad de visitas al sitio clarin.com. Y cada uno de estos puntitos grises es, bueno, está de 0 a 100%, la cantidad de personas en porcentaje que visitó el sitio. Y en 5 días en particular. Y uno ve que si bien hay estructuras medio parecidas, una diferencia que hay 5 días, no todos los días son iguales. ¿Sí? Hay días que baja la cantidad de lectores en cierto momento, estos 2 días son muy similares, este otro día, bueno, hubo una bajada acá, la gente no leyó el sitio, pero después repuntó, y este día, fíjense en particular, que creció un montón. ¿Sí? Acá, de hecho, los puntos más bajos es la madrugada, donde la gente está durmiendo y no lee, bueno, salvo la gente en otros países. Acá en este punto hubo una máxima cantidad de gente leyendo el diario y todo este día, todo el día, la verdad que le fue recontra bien respecto a los días anteriores. Obviamente, estos son datos del pasado. Bueno, esto es lo que pasó y no responden a ninguna de las preguntas que es, che, a futuro. Bueno, che, ayer te fue re bien. Ah, bueno, gracias. No me sirve para contestar las preguntas. Esto de acá, entonces, es un día. Esta misma información puesto para un día. Nuevamente, el valle son las horas de madrugada y después en el transcurso del día. Entonces, la idea fue justamente generar un modelo capaz de poder predecir o atinar a representar esto, a representar la cantidad de información de visitas que vamos a tener día a día. Entonces, lo que están viendo aquí es una barra azul que representa el tiempo mientras van ocurriendo las horas del día. A la izquierda de la barra azul vemos los puntos, que es la información que ya va pasando, cuando ya tenemos datos, sí, mirá, en los últimos minutos hubo tanta gente leyendo, subió, bajó. La línea negra indica este modelo matemático que hicimos, que predice el promedio de la actividad. Y lo más interesante es a la derecha
¿sí? Que es el futuro, es la información que todavía no tenemos, por eso la barra se va moviendo a medida que van pasando las horas en el día. Entonces, el modelo predice cómo va a ser la actividad con esta línea azul. De hecho, inclusive es flexible y muestra bandas, ¿sí? Como si fuera un semáforo, verdes y rojas, y dice, bueno, mira, probablemente si tenés actividad más que esto, o sea, en la banda verde, significa que va a haber más gente de la que uno esperaría que haya, y si la gente, los puntitos grises, están por debajo, o sea, en las bandas rosadas, es que vas a tener menos actividad de la que se pretende. Y fíjense que no es algo estático, no es que, bueno, yo ya te digo, en 4 horas vas a tener tanta cantidad de gente, sino que a medida que va pasando el tiempo, que uno va teniendo más información, el modelo va cambiando. Fíjense que estas líneas azules y por ende sus bandas se van recalculando a medida que la barra va avanzando. Cuantas más horas pasan en el día, el modelo empieza a ser cada vez más preciso, ¿sí? Y al final del día, si uno mira hacia atrás, le queda una cosa así, donde están las predicciones hechas por el modelo y los datos reales que ocurrieron, ¿sí? Y uno tiene que tiene regiones donde hubo más actividad de la que se esperaba y regiones donde no, pero fíjense que los datos, o sea, los puntos, suelen recaer siempre sobre las bandas que predice el modelo. Esta es la redacción del diario, y si uno tiene la oportunidad de ir, va a encontrar unos monitores gigantescos que tienen los tableros, justamente toda esta información, todos estos dibujitos, ¿sí? Con los datos y todo que van de nuestra área, la utiliza la redacción y la pueden ver en tiempo real. Aparte, hay informes que se le envían a la gente, hay estos tipos de tableros, o sea, estas páginas que la pueden consultar desde sus computadoras o desde estos monitores gigantescos, y hay aplicaciones también donde uno puede hacer consultas. Y esto, lo destacable es que es para cualquier tipo de usuario, no es que solamente los periodistas, desde periodistas hasta gerentes, todos van pidiendo diferentes tipos de información justamente por este tema de tener una cultura en base a los datos, tener la información y bueno, a futuro, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, no desconocer los datos, sino accionar en función a ellos. Entonces, ya para cerrar, en definitiva, ¿cómo es el trabajo de un científico de datos? Bueno, es un oficio que tiene muchos tintes a la ciencia aplicada, ¿sí? Todo el tema de investigación, de la exploración, de pensar las cosas, de desarrollarlas, de evaluar, ¿sí? Eso es una pata realmente súper sólida, muy necesaria para ser un científico de datos. Tiene este rol que venimos mencionando del entendimiento del negocio, no es desconocido, ¿sí? Bueno, cómo vienen los datos, cómo se midieron, hasta, bueno, estos son los resultados. Voy y los presento y hablo con la persona que me los pidió para ver si es así o no, y discuto de par en par. Me quedo mucho con el ejemplo que hicieron recién, ¿no? De hablar el mismo lenguaje. Computacionalmente es muy desafiante, ¿sí? Todos estos criterios científicos, modelos matemáticos y todo el tema de computación, de machine learning, son muy necesarios, son las herramientas del día a día. Al ser una disciplina nueva, está en constante cambio. Vuelvo a repetir, no me extrañaría que cada unos años se llame inclusive de otro nombre, y hay que estar muy actualizado con las últimas tecnologías, con qué se hace, qué no. Hay que estar, no es, bueno, leo los textos y listo. Sí, hay que estar en constante cambio. Y como traté de explayar a lo largo de la charla, el mercado es violentamente amplio, muy variado, muy versátil, ¿sí? Yo, en lo personal, desde hacer mapas hasta clasificar ocupaciones, hasta predecir la vida de una nota. O sea, se puede trabajar en un montón de temáticas. O sea, en definitiva, es un trabajo muy meticuloso. El aprendizaje es constante, que está actualizado todo el tiempo, y para mí lo fundamental son las interacciones con diferentes tipos de sectores, ya sea en materia de conocimientos, como en materia de personas, como en materia de negocios. Para mí esa es como la definición en particular de lo que trabaja un científico de datos. Muchísimas gracias por su tiempo. Para compartir, así los veo. Muy buena clase, me encantó. Un aplauso de mi Bueno, parte. Ay, muchas déjenme que gracias. dejo de compartir acá. ¿Tenés video? No. Acá, deja de compartir. Ahí los veo. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Germán, Gracias. la verdad, súper claro. Creo que no quedaron preguntas en el chat. Así que bueno, si alguno quiere preguntar en forma directa o poniendo en el chat, ya estamos abiertos. Solo quiero Adelante. decir algo,
Gracias, Sí. perdona. Que ustedes son tan caballeros y tan damas, pero se olvidan de decir que tengo 78. Para mí es un orgullo, porque trato de que las grandes demostremos que además servimos para algo. Y gracias por todo lo que nos dan, realmente gracias. Sobre todo a este señor tan increíble, ¿no? Que nos ha dado todo esto. Gracias, gracias. Gracias. Adelante, Dylan, con tu pregunta. Hola, bueno, vuelvo. La verdad, esta clase me encantó. Andrés, me vas a tener que seguir atando porque cada disciplina nueva que hay en el laboratorio me va gustando tanto. O sea, física, pero no sé por qué rama, así que Andrés andaba atándome más o menos. Y me dio mucha curiosidad, porque creo que no fue muy mencionado, pero sinceramente tengo la duda de si la ciencia de datos podría, al fin y al cabo se conjuga, digamos, la matemática con la computación, pero también funciona como una especie de marketing, ¿o no? Porque también analiza los datos, toma en cuenta todo y qué es lo más conveniente para una empresa o para las decisiones a través de los datos. Sí, sí, sí. Y va por la aplicación. Yo creo que la respuesta ahí va por cómo aplicar justamente, sí, cómo aplicar las herramientas que estás viendo. Pero sí, de hecho, es más, hace unos meses yo estuve trabajando con la gente de marketing del diario. Nuevamente, yo de marketing -9, ¿no? O sea, es como, bueno, a ver, ¿cuál es la problemática? Explíqueme en palabras simples porque yo no entiendo nada. ¿Cómo trabajan ustedes? Ah, bueno, entonces podemos meter tal cosa. Si yo hago esto así, ¿los ayudaría a ustedes? Sí, que bueno, listo. De ahí en adelante, encárgate vos a hacer el tema. Una vez, miren, para citar, yo pongo ejemplos concretos para bajar un poco, ¿no? La gente de marketing quería agregar publicidades. ¿Sí? Bueno, cuando entra a una página, sí, saltan los pop-ups, salvo que tengas un ad blocker. Y querían poner publicidad, y hay periódicos, hay medios digitales en los cuales las publicidades van al costado, y hay medios en los cuales los ponen en la mitad de la nota. Estás leyendo un párrafo y tenés que bajar un poco más porque hay una publicidad. Entonces, la pregunta que me pareció bastante pertinente era si más o menos sabíamos el promedio de cuánto era la longitud de una nota. Obviamente hay notas que son cortitas, hay notas que son más largas, pero en promedio cuánto hay porque ellos por la computadora tenían que decidir en qué posición ponerla. Era una posición absoluta, no era relativa. Entonces, esa fue la interrogante, ¿no? Vuelvo a hacer mucho énfasis, ¿no? En que la pregunta es importante. Y a mí me gustó, digo, bueno, veamos esto, porque quizás la respuesta no es tan sencilla, no es 5 párrafos y fin, porque no todos los párrafos miden igual. O sea, a ver, una sección de deporte son párrafos muy cortitos, pim, 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 frente a una sección que ha hecho una investigación, en los cuales los párrafos son más grandes. Entonces, yo lo agarré y dije, bueno, entiendo la pregunta, pero mirá que la respuesta no es 5. Entonces hicimos todo un análisis diciendo, bueno, mira, estas son las secciones que más escriben, esta es la forma de la distribución de cómo son los párrafos, estas son las secciones en las cuales los párrafos cambian de temática. Entonces, de repente, o sea, hubo como la solución es depende, depende. Entonces no te conviene más, en lugar de arbitrariamente poner después del tercer párrafo un aviso, es para cada sección, para cada temática, tener un criterio distinto. Y el tipo dijo, sí, me recontra sirve. Y entonces, por eso, el marketing fue, queremos poner eso, y la respuesta fue, bueno, yo te paso la respuesta, vos después fíjate qué haces, cómo lo pones, y ese fue el diálogo. No sé si con esto contesto, diga la cosa, la pregunta. Dale, y tengo una más, y además hay una pregunta en el chat. Mi pregunta es, en un caso de, perdone por si pregunto mucho, en un caso de peligro, digamos, en un caso donde una empresa se caiga, donde una situación esté en grave peligro porque no se sabe qué hacer, la ciencia de datos también tiene un margen de tiempo. ¿Hasta cuánto puede ella accionar para intentar solucionar la situación? ¿Cómo se podría hacer a través de la ciencia de datos solucionar un problema y qué margen de tiempo para usted, claro, depende de cada cosa, tendría para accionar? Bueno, usualmente se habla de los MVP, los productos mínimos presentables, que es como, mirá, vos tenés un problema, necesitas resolverlo ya, yo te puedo entregar
lo mínimo indispensable, o sea, la cosa más, o sea, que resuelve tu problema, el programa que necesitas para hacer las cosas, pero no te digo que atado con alambres, o sea, es mejor que la nada, está muy lejos de ser lo que te resolverá todo, no sé si un intermedio, pero mejor que nada es, ¿sí? Entonces muchas veces se maneja con eso, o sea, che, hay un problema de todo, los tiempos se acortan, y bueno, este es muy aceptado, pues entregas la cosa y decir, che, mira, este es el producto mínimo viable. ¿Se va a romper? Se va a romper. ¿Te va a solucionar todas las cosas? No, no te va a solucionar todas las cosas, pero mejor que como estás ahora vas a estar, sí. Pum. Si no, bueno, contratar más personal o lo que yo más prefiero, ¿no? Dame más tiempo. Bueno, es como todo, ¿no? O sea, uy, tengo que hacer un dibujo. ¿Cuánto tengo? 30 segundos. Bueno, no pretendas que haga mucho más que un garabato. Entonces, o más personas o más tiempo, pero en el ámbito laboral es muy aceptado si las papas están al horno, poder presentar un mínimo producto viable eh, con todas las advertencias. Mirá, yo te hago, o sea, vos necesitas ir de un lado a otro, construirme un auto. ¿En cuánto tengo? 2 días. Bueno, si te doy una patineta, gracia y suerte. ¿Te va a llevar de un lado a otro? Sí, seguro. ¿Va a ser un auto? No. También me diste 2 días. Claro. Bueno, la verdad, muy buena charla. Sinceramente Gracias. me interesó muchísimo. Muy buena forma de explicarla, así que nada. Dejo abierta la pregunta del chat y al hacer la pregunta no quiero interrumpir mucho. Gracias. Bueno, acá Ernesto Maqueda te dice que fue muy buena la exposición y te pregunta cómo se evita el bias, sesgo o prejuicio en la ingeniería y en el análisis de datos y pues, si hay un factor humano, ¿no? Bueno, para mí es muy buena la pregunta. Es clave este tema de tener metodología científica. O sea, yo creo que si uno entiende bien cómo funciona el pensamiento científico, trata de actuar lo menos sesgado posible. Entonces, a la parte de hacer un análisis y todo, y nuevamente, yo creo que es justo en el clavo, ¿no? Esa es la diferencia entre, bueno, hago solamente un curso de 1 año de Machine Learning y pienso que soy científico de datos. Entonces, no me interesa todo ese tema de pensar de manera sistemática, ordenada, y por ende sacarme los prejuicios. Y yo lo único que hago es tiro las herramientas, me tiren los numeritos y la respuesta es esa. Y ahí sí, uno utiliza mal los métodos, uno saca conclusiones erradas y, no, porque yo en el cursito me dijeron que ante estos datos tengo que hacer esto, y ese es el sesgo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Había que hacer esto o había que hacer esto otro? Porque nunca te presentes. Yo creo que eso es clave la pregunta. O sea, un buen científico de datos es aquella persona que apunta a la pregunta y que los datos son que me va a dar la respuesta. Yo quiero reforzar que la gente que consume tal cosa es, no sé, gente de 50 años que vive en tal lugar. Bueno, cuando vos haces los datos y no te da eso, vos tenés que decir, no, mirá, estabas equivocado. No era así. No es que, bueno, pero mirá, si de los datos saco esto los doy vuelta, me da el número que yo quería. Bueno, porque o hice el método y no tengo ni idea y me dio todo mal. Yo creo que sí existe el sesgo, pero para mí es una falencia que hay que evitar para un buen trabajo como científico de datos, ¿sí? Después tiene toda la rama de la ciencia de datos de aprendizaje no supervisado que no depende de un humano. Obviamente, uno depende de qué métodos utilice, pero las clasificaciones, eso no hay intervención del humano y la computadora en sí hace las cosas. Pero es verdad que muchas veces este tema de los sesgos tiene que ver con esta pata que vengo diciendo de criterioso, que por lo menos a mí me dio la facultad de entender qué es lo que hago y todo para sacarme esos prejuicios y decir, bueno, yo soy simplemente una persona que pone un poco de mano en los datos y los hace hablar. Lo que da la verdad son los datos. Yo lo único que puedo decir es lo que mencionaron, no puedo dar mi opinión al respecto. No sé si con eso contesto, Ernesto, la pregunta. Bien. Hay otra pregunta en el chat Sí. de Guillermo que dice, muy buena la charla, Germán. ¿Qué rol juega o podría jugar en el futuro la inteligencia artificial en la ciencia de datos?
Sí. Inteligencia artificial, quizás sería para otra charla en sí, ¿qué es la inteligencia artificial en sí? También, otra cosa con su definición, otra disciplina que nace de meter todos mano y con definición variable según el día que consulte la Wikipedia. Yo creo que la inteligencia artificial va por la implementación de quizás métodos matemáticos a través de la computadora, la computación. Dentro de la subrama de aplicación de cosas de matemática utilizando la computación, hay cosas que son más para computación, hay cosas que son más matemáticas, y en el medio es una subrama al machine learning, o sea, el aprendizaje automatizado. Entonces, y muchas veces son intercambiables, yo los pongo así, pero muchas veces la jerarquía va al revés, o así, nuevamente, como es todo nuevo, va cambiando. Entonces, inteligencia artificial y ciencia de datos, yo lo tomaría como una herramienta, ¿no? La ciencia de datos utiliza inteligencia artificial, machine learning, papel y lápiz, hacer una cuenta, métodos matemáticos puros y exclusivos. Así que yo lo tomo como una herramienta. La inteligencia artificial para la ciencia de datos es una herramienta con la cual se pueden hacer más cosas, como todas las que he mencionado, de hecho. ¿Más preguntas? Em, Yo tenía un comentario o pregunta o preguntarte tu opinión. Nosotros cuando estudiábamos estábamos destinados, o sea, estudian ingeniería, cómo van a estudiar física, van a ser pobres, y los matemáticos iban a ser más pobres aún porque eran básicamente por definición las cosas que no servían para nada. Y ahora resulta que los grandes negocios se manejan justamente por matemáticos que hacen esta ciencia de datos. Y veo que te moviste con igual soltura porque contaste de medios, digamos, o ámbitos privados y estatales, ¿no? ¿Qué tan, bueno, receptivo es el ámbito privado para algo a lo que, no sé, 20 o 30 años atrás no servía para nada, ¿no? Que era Sí, matemática y esas cosas esotéricas que sí. estaban en desuso? A mí me parece injusto, de hecho, o sea, que no que sea o bien pago y todo el tema de la ciencia de datos, sino que la parte de matemática y todo pura y todo sea mal paga, ¿no? O sea, me parece que tenía que estar más nivelado. Pero muy, muy, muy. Miren, nuevamente, perdón por las autorreferencias, pero me ha tocado entrevistas de trabajo en el cual el jefe del área me dijo, muchísimas gracias por gente que sale de la academia y quiere entrar al ámbito privado. O sea, a ese nivel. O sea, sí. O sea, mucho más. O sea, a mí me tocó también participar en entrevistas de trabajo, o sea, de reclutar gente, ¿sí? Y te das cuenta muchísimo cuando es alguien que sale de alguna carrera y después hace un poquito más, y acá a alguien que, nada, nuevamente, sin desmerecer, ¿no? Hacer un curso de Data Science está re bien. O sea, está perfecto de la nada hacer un curso de Data Science, mientras que uno sea consciente que, bueno, me falta todavía un poco más de cosas. Hay mucha gente que hace cursos de un año y piensa que ya está, porque el curso lo simplifica mucho. En un año, sí, mira, esto es todo, ¿eh? Vos viste esto y ya está, salís al mercado, pum, pum, pum. Che, hacer ciencia de datos es recontra fácil. Y entonces, y vos notas muchísimo pero muchísimo la diferencia. Y te puedo decir de primera línea, de hecho, hablando con gerentes de otras empresas también y todo, que gente que sale de la universidad, vuelvo a repetir, porque no quiero decir que solamente física, matemática, ingeniería, de lo que sea, y después hace alguna especialización o algún curso, se valora muchísimo, pero muchísimo. Por más que sea simplemente una línea, pero vos estudiaste, nuevamente, yo trabajé con un lingüista, yo decía, mira este tipo, cuando te ponías a hablar, o sea, no estoy exagerando, las preguntas las preguntas que él hacía, o sea, era un enfoque. O sea, yo creo que eso es lo que te da la carrera, enfoques. Y eso se hace estudiando un montón y es como salir a la calle, ¿no? O sea, cuando uno es chiquito y te enseñan a salir a la calle, sí, mira para los costados antes de cruzar, no hables con extraños. Sí, la teoría es ¿cuántos consejos te pueden dar? Hasta que, bueno, salís a la calle, ves lo que es la realidad y así no hay forma de aprenderlo. Bueno, acá es lo mismo. La formación académica te da calle. El curso, el paper, el cursito en Coursera, el video de YouTube te da las herramientas, pero herramientas sin calle
No, así que sí, realmente venir del ámbito académico en el ámbito privado se valora muchísimo. Hay de todo también en el sentido que si sos una startup o una empresa chiquitita que está recién naciendo y tenés el presupuesto para contratar, bueno, no vas a poner un científico de datos, porque quizá no lo necesitas. Pero si sos una compañía, quizá una pyme o algo más grande y tenés un volumen de datos, esas preguntas de decir, che, acá futuro, o el tema de los mapas. Hay que hay gente, hay 3 empleados todos los días cortando y pegando mapas. ¿No puede estar haciendo otra cosa que dé más valor humano? O sea, separar qué cosas hace un humano y qué cosas hace algo monótono. Bueno, sí, para mí yo por lo menos lo supervaloro y fomento a que sea así. Y bueno, mi última pregunta, que ya hice Nada, no bastante, pasa nada. es, me encantó lo que dijo sobre lo de vías y el factor humano. Y quisiera preguntar, en un punto, la ciencia de datos busca intentar, por lo que entendí, ¿no? Busca intentar que los datos sean de las personas, de lo que digan. Van de un ámbito mucho más matemático que psicológico, ¿no? Porque, digamos, no sé si de esta forma, ¿no? Pero siento que podría llegar que a la ciencia de datos se intente mecanizar las costumbres humanas, porque hablaba sobre, por ejemplo, Netflix, el me encanta, me gusta, no me gusta. También intentar que no sea completamente mecanizado, porque si no, quizás no es lo que le gusta a esa persona, o quizás puso el me encanta porque sí podría ser. Es muy buena la pregunta. A ver, yo creo que pensar que uno puede comprender, no sé si a la perfección o no, comportamientos humanos mediante la matemática, es algo que quizá muchos matemáticos o gente más dura le encantaría, y creo que cualquier persona de sociología y todo viene y te muele la trompada, ¿viste? O sea, o sea, quizás es algo muy ambicioso, ¿no? O sea, que al final del día uno representa actitudes humanas con números, es totalmente reduccionista. Es como decir, bueno, no, listo, porque pusiste esto, entonces la matemática te dice, y al final todas nuestras acciones quedan determinadas por unos y ceros. O sea, a mí me parece que es súper extremista. Lo que sí, que yo se lo comparto, Dylan, es, bueno, yo sé que no voy a poder determinar a la perfección qué es lo que va a ser una persona, porque sería muy ambicioso y hasta incorrecto, de hecho, o presuntuoso. Es decir, bueno, puedo tener tendencias, qué es lo que va a ser una persona, o sea, ser menos ambicioso, decir, bueno, no a la perfección, decir, bueno, mira, a ver, el tema de las recomendaciones pasa por el común. O sea, yo me pongo a hablar con vos, che, ¿qué película te gusta? Ah, ¿te gusta este género? Sí, bueno, pide tal película, pues yo también me gusta. Ah, sí, bueno, sí. Y probablemente a la cuarta película que los dos digamos, yo la vi, vos también, uno de los dos va a tirar una película que el otro no vio, y yo voy a decir, che, pará, 4 películas coincidimos, vos esa película la viste, yo no, me la voy a anotar, porque si coincidimos en 4, seguramente esa también. Digo, funciona con el sentido común. Entonces, digo, no ser tan ambicioso en modelar el patrón de comportamiento, sino, bueno, y probablemente le guste. O sea, yo creo que sí, pero por lo menos en muchos, con el tema de las recomendaciones también, o sea, yo creo que sí, es tratar de acercar el bochín, decir, bueno, entre no le recomiendo nada, tiro al azar una película, bueno, presumo que le va a gustar más o menos algo con eso. Entonces yo creo que el tema de modelar aspectos sociológicos o de comportamientos está, yo creo que, y ahí hago un crossover con la pregunta de Ernesto, es el sesgo, ¿no? Si uno, sí, ya está, porque uso 3 ecuaciones y Machine Learning y ya sé qué voy a hacer cada persona, no lo veo así. O sea, yo creo que el factor humano, o sea, no hay nada que le gane al ojo humano, al comportamiento humano, a las acciones humanas. O sea, estos son ayudas, no son reemplazos. Entonces, yo creo que uno puede acercar un poco para algunas decisiones, pero al fin y al día, mi opinión, es un ser humano que dice, hay que hacer esto en base a eso. Eso para mí es irreemplazable de acá a futuro. Quizá también me echo todo, ¿no? Con este tema, ¿no? Bueno, cuántos zettabytes tiene uno en la cabeza, ¿no? O sea, al final del día, las decisiones, los comportamientos y las acciones humanas que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Como tales, a mi parecer,
son irreemplazables por más machine learning que haya en general. Bueno, en serio, muchas gracias y No, por me favor. encanta su observación sobre el mundo a través de la ciencia de datos. Parece, aunque sea nueva, es una muy buena forma de interpretar los datos y todo, la verdad me impresiona bastante. Gracias. Gracias. Un honor, un honor. No, bueno, gracias a ustedes por estar presentes, chicos. En serio. Bueno, 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 si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo. Yo voy a dejar de grabar. Y bueno, agradecemos a todos los presentes también. Y de paso tiramos el chivo de que la semana que viene no tenemos seminario de Laboratorio Cero, porque va a estar el CAC abierto. El CAC, el Centro Atómico Constituyentes, abre sus puertas a todo público, así que bueno, el que quiera venir va a estar entre las 13 y las 17 horas abierto y va a haber distintas actividades. Y bueno, te agradecemos de nuevo vos, Germán, por haber compartido tu tiempo y enseñarnos un montón. Bueno, muchísimas gracias en serio por la invitación, la pasé de 10 y espero que ya hayan entendido Buenísimo. todos los conceptos. bueno, bueno, mil gracias por el trabajo que haces tanto acá como en otros ámbitos de divulgación, a pesar de que, nada, que trabajes en el ámbito, bueno, privado, tengas tu trabajo, que hagas en paralelo y ad honorem, y porque lo consideras importante, extensión, divulgación o comunicación científica, como quieran llamarlo, lo apreciamos muchísimo. Gracias. Mil gracias.